buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias de la Sociedad Astronómica Nibiru. El título de nuestro ciclo lleva por nombre Conéctate con la astronomía y conéctate a la física de altas energías para el día de hoy. Sí, el día de hoy tenemos el placer de presentarles a un excelente ponente. Él es miembro del Instituto de Ciencias Nucleares y bueno, él estudió la carrera de física en Brandeis, en Estados Unidos, en física y en matemáticas, ¿no? En donde realizó una maestría. Obtuvo el grado de doctorado en la Universidad de Princeton. Sus intereses de investigación van enfocados hacia la física teórica de altas energías y la gravedad cuántica. Ha sido autor de 33 artículos y en el 2010 obtuvo el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. En sus aplicaciones van desde la correspondencia holográfica a estudios de apantallamiento, pérdida de energía y entrelazamiento en teoría de normas fuertemente acopladas, formulación de un modelo microscópico para reproducir la entropía, absorción y emisión de agujeros negros en caja y en rotación arbitrarias. También tiene el descubrimiento de la teoría de cuerdas y bonos no relativistas. Branas no relativistas. Brazos no relativistas. Branas, Branas no relativistas, que son modelos simplificados de la teoría de cuerdas, entre muchas otras. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, pues gracias a Nibiru por la invitación y, por supuesto, muchas felicidades por su aniversario. Gracias. Casualmente, ¿qué fue? ¿Es hoy o ayer? ¿O qué? Ayer, justamente. Bueno, casualmente 18 años son exactamente los mismos que yo tengo aquí en la UNAM y ya había tenido el gusto de que me invitara, más o menos como en promedio cada 5 o 6 años tengo el gusto de visitarlos por acá, así que bueno, me da muchas felicidades de ver que es un enorme esfuerzo que hacen ustedes acá y muy valioso. Y bueno, entonces ahora, para la plática, pues primero otra vez, gracias a todos ustedes por aparecerse y pues mi intención es darles un vistazo general a nivel completamente de divulgación del tema, el área general en la que yo trabajo. Y bueno, pretenderá ser una discusión a nivel, como digo, de público general, entonces disculpas por adelantado a aquellos de ustedes que hubieran querido algo más sustantivo y que los aburra porque ya dije puras cosas que ya conocían. Por supuesto, si sobre la marcha cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, ya sea de cosas básicas o de cosas tan profundas como ustedes quieran, deténgame y lo vamos despachando. O sea, no se esperen hasta el final, pues tenemos tiempo para preguntas, entonces podemos ir dialogando sobre la marcha, que es más divertido para todos, incluido para mí. Bueno, entonces ahora sí, déjenme empezar la plática con una pregunta. La pregunta es, ¿existe la gravedad? Parece capciosa, ¿no? Otra pregunta del estilo, ¿cuántas dimensiones tiene el espacio? Y bueno, pues como ven, estas no son preguntas que parezcan particularmente difíciles, pero lo que les quiero transmitir hoy es que hace 20 años nos dimos cuenta de que las respuestas a estas otras preguntas pudieran no ser tan obvias como nos parecen. El punto que les quiero contar es que nuestro panorama respecto a esto cambió drásticamente hace 20 años por el descubrimiento de algo que se llama la correspondencia holográfica, o también se llama la correspondencia o dualidad ADS-CFT, norma gravedad o de Maldacena. Entonces es un cierto enunciado dentro de la física teórica que tiene muchos nombres, como ven. Hasta ahora no les he dicho qué es, y de hecho vamos a tardar un rato en la plática para poder entender de qué se trata eso, porque primero tenemos que ver un montón de antecedentes. Entonces, de hecho, la mayor parte de la plática me la voy a pasar en antecedentes para ubicar este tema en su justa dimensión, y voy a empezar, de hecho, yéndome mucho más atrás. Primero hay que atender un punto que creo que vale la pena aclarar, que muchas veces no se entiende, que es, bueno, va en la siguiente dirección. Todos ustedes saben que los humanos somos víctimas de nuestro propio éxito, en el sentido de que hemos aprendido tanto sobre cómo funciona el universo, que pues hoy en día es muy difícil, se requiere muchísimo esfuerzo, muchísimos años de trabajo y estudio para llegar a la frontera del conocimiento. Y pues tan difícil resulta ya estar en control de las cosas que sabemos, que para seguir avanzando hemos tenido que dividirnos de dos maneras. Por un lado, saben bien que nos dividimos por tema, o sea, de todas las distintas ramas interesantes de la ciencia, pues estas son unas apenas. Yo destaco aquí la física porque obviamente pues eso es mi charla de hoy. Entonces eso lo saben bien. También saben que dentro de la física hay diferentes áreas.
Yo estoy en el traslape de dos áreas, la física de partículas o física de altas energías y gravitación. Entonces, bueno, estoy destacando estas dos, pero hay muchas otras que también son interesantes. Lo que quizás no vislumbran, al menos cuando uno está en la etapa de licenciatura, es que todavía dentro de estas áreas hay temas muy distintos, distintos rincones que unos expertos se dedican a una cosa y otros a otra. Aquí pues, puse una lista parcial. Yo estoy destacando el tema de teoría de cuerdas, que como mencioné en la introducción es a lo que yo me dedico, entonces resalto eso para mis propósitos. Y la cosa está todavía peor, porque incluso dentro de teoría de cuerdas hay muchísimos temas, y cada quien está trabajando en su esquinita, y estamos tan ultra especializados que luego no le entendemos ni al vecino. Entonces, eso, pues más o menos quizás lo vislumbran, que lo que quizás no están conscientes es el grado al cual realmente estamos nada más en un pedacito. Entonces, eso es cómo nos hemos dividido por tema. Eso creo que más o menos tiene noticia. Quizás no tan drástica como en realidad es, pero creo que más o menos todo el mundo está enterado. Pero lo que yo quiero destacar es otro tipo de división que tenemos, que es por tipo de trabajo, el modo de trabajo que hacemos. Entonces, si tomamos como ejemplo a los físicos de partículas, que son la tribu de la que yo pertenezco, o de la que yo me origino, pues creo que una división que conocen en cuanto a estilo de trabajo es que por una parte están los físicos experimentales, y su tarea es preguntarse qué cosa es lo que ocurre allá afuera, que ir a interrogar a la naturaleza y enterarse qué sucede. Y por otro lado estamos los físicos teóricos, y nuestra tarea es tratar de entender, explicar por qué eso es lo que ocurre. ¿Okay? Pero lo que probablemente no saben, o al menos no tienen identificado la mayor parte de ustedes, es que todavía dentro de eso hay divisiones. Entonces, en el tema de partículas, los experimentales se dividen al menos en dos subgrupos, unos que podemos llamar instrumentistas, que su tarea es diseñar y construir nuevos detectores y nuevos experimentos, estos experimentos gigantescos de la física de partículas, esto es algo muy sofisticado. Por otro lado, hay físicos experimentales que no se dedican a construir detectores, se dedican a analizar o procesar los datos que salen de esos experimentos, que son ríos de información, o a simular lo que podría ocurrir en nuevos detectores cuando sí se construyeran. Esa es otra tarea también muy interesante, muy importante y muy difícil. Bueno, similar a eso, los teóricos también estamos divididos, al menos, en dos grupos. Por un lado están los físicos teóricos que llamamos fenomenólogos, que su tarea es pues, hacer contacto directamente con estos datos de los experimentos y sintetizarlos en fórmulas. O sea, ellos son físicos teóricos, trabajan con lápiz y papel o con la computadora, pero sí están todo el tiempo al tanto de qué es lo que está sucediendo allá afuera en el mundo y están tratando de explicar eso, de codificarlo con el lenguaje de las fórmulas. Bueno, pero lo que es creo que poco conocido, y por eso quiero empezar por ahí, es que también existimos otra tribu de físicos o subtribu de físicos teóricos que nos llamamos teóricos formales, y nuestra tarea no es estar hablando del mundo real, eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es estudiamos directamente las fórmulas, el lenguaje teórico, para entenderlas mejor y con ello contribuir a crear nuevos conceptos y nuevas herramientas. Entonces, el punto aquí, como para destacar, que esto de entrada puede sonar como esotérico, es que la física en realidad tiene dos suministros básicos. A todos nos es obvio que la física, pues siendo una ciencia experimental, obviamente necesita datos. O sea, no basta con cómo nos gustaría que fuera el mundo, tenemos que ir a ver cómo es en realidad, ¿no? Entonces, esos datos los consigue esta gente de acá. Eso seguro que es indispensable, y todos tenemos claro que sin eso no habría física, sí. Pero lo que creo que no somos tan conscientes es que la física no son solo datos ahí, no son solo listas de números que salieron de experimentos. Para la física, otro suministro igual de importante son las fórmulas. O sea, las fórmulas son el lenguaje en el que está escrita la naturaleza, y pues alguien se tiene que encargar de desarrollar ese lenguaje, de explorarlo, de entenderlo, de entender nuevas herramientas, de básicamente como imaginar cómo podría ser el mundo. Y eso es justamente nuestra tarea. La tarea de los teóricos formales es desarrollar, construir ese lenguaje. Entonces nosotros proveemos este otro segundo suministro básico de la física, y es igualmente importante. Claro, no todas las fórmulas que nosotros estudiamos o desarrollamos acaban siendo útiles para hablar del mundo real, eso es cierto. Pero también es cierto que no todos los datos que consiguen los experimentales, los instrumentistas, acaban siendo igualmente útiles para hablar para entender mejor la naturaleza. Entonces, bueno, solo cuando tenemos la suerte de que podemos entretejer datos con fórmulas, entonces tenemos una historia completamente exitosa de física, ahora sí. O sea, estamos hablando de cómo es el mundo en realidad y cómo es que lo entendemos, cómo es que lo imaginamos y lo podemos procesar con fórmulas, con este lenguaje. Esta suma de aquí, este entretejido, pues es justamente lo que hacen los analistas y los fenomenólogos. Entonces, bueno, de esta descripción espero que les quede claro que el trabajo de todos estos grupos es igualmente importante, no es que una cosa sea más fundamental que otra, o sea, todo es importante. Y claro, en los viejos días, pues podía haber una persona que hacía todo esto,
pero estamos tan especializados, se fue volviendo tan difícil la cosa, que cada uno de estos rincones es un trabajo de tiempo completo. O sea, yo a duras penas puedo hacer las cositas que hago aquí, no me puedo imaginar siquiera hacer las cosas tan complicadas que hacen por allá, ¿no? Y viceversa. Entonces, es importante que tengamos esta visión de que todo se necesita, todo se requiere. Ahora, cuando digo esto, cuando explico esta división, bueno, pues tal vez ustedes ya medio me creen que sí, que se necesita gente que esté estudiando las fórmulas, que esté desarrollando estas herramientas, pero a ese nivel, otra vez, de entrada, uno se queda con la idea que, bueno, pues entonces estos no parece que son físicos, ¿no? De hecho, a veces los otros dicen eso, que nosotros no somos físicos, porque no estamos hablando del mundo real. A lo mejor somos, si acaso, matemáticos en un buen día, o si no, teólogos o quién sé qué cosa, ¿no? Pero como nuestra tarea diaria no es hablar del mundo real, no es hablar de los datos experimentales, sino desarrollar fórmulas para que quizás, si tenemos suerte, algunas de esas que entendamos mejor, los fenomenólogos las puedan usar para hacer contacto con los experimentos, pues podrían ustedes pensar que entonces somos como matemáticos, pero en realidad los matemáticos se ofenden si dicen que nosotros somos matemáticos, porque los matemáticos hacen otra cosa, los matemáticos están demostrando teoremas y construyendo cosas rigurosas, esa es otra cosa, otra lógica por completo distinta. Entonces la mejor manera que tengo de transmitir, para que se entienda al menos así, caricaturescamente, qué es lo que hacemos nosotros los teóricos formales, de qué se trata nuestra tarea, es la siguiente. Yo diría que nosotros usamos el lenguaje de las matemáticas, sí, pero no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para estudiar universos imaginarios, o sea, universos que no son el nuestro, universos que no existen, pero que resulta útil describir. Entonces, si queremos vernos un poquito más elegantes, ya le llamamos teorías de juguete, a ese tipo de universos que yo lo estoy llamando universos imaginarios. De juguete no será muy respetable de todos modos, pero así es como se les llama. Y bueno, entonces aquí hay una analogía, ¿no? Aquí hay diferentes imágenes de artistas que han concebido universos con reglas profundamente distintas a las que, o un poquito distintas o muy distintas a las que existen en nuestro universo. Entonces, similar a eso es el ejercicio mental que estamos haciendo nosotros. Queremos explorar pues qué propiedades podrían tener los universos, básicamente en general. Ese es el negocio en el que estamos. Y dicho así, pues entonces vuelve a sonar una cosa más como de explorar universos, pues suena, bueno, algo más como de físico que como de matemático, sí, pero también seguro le sonará como algo completamente inútil, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que a alguien le paguen de tiempo completo por estar explorando universos que no existen? Bueno, el punto es que obviamente, como mencioné antes, de hecho, esto ha sido históricamente súper útil para entender nuestro universo. O sea, lo que aspiramos es que las propiedades que entendemos de estos otros universos que no son el nuestro, retosando ahí, explorando cosas ahí, aspiramos a que algunas de esas propiedades al menos las podamos importar de vuelta a nuestro universo, que sirvan para entender mejor las propiedades de nuestro universo. O sea, antes de entender cómo es nuestro mundo, tenemos que imaginar posibilidades y en ese negocio estamos. Eso es lo principal que quiero decir. Ahora, si me creen que puede ser, contrario a las apariencias, un negocio útil estar explorando universos imaginarios, pues también suena como difícil, ¿no? Porque pues qué podemos treparnos en una nave para ir a explorar esos universos, ¿qué diablos hacemos? No, ahí es donde es crucial el tremendo poder que tienen las matemáticas, porque usando esto como lenguaje básico, si uno sabe leer ese tipo de garabatos, uno puede escribir unos símbolos en una página como estos y eso le describe las propiedades básicas que tendría un universo entero. Entonces, si uno sabe leer ese lenguaje, tiene control total sobre cómo se comporta su universo, estudiándolo ahí en una hoja de papel. Entonces, eso de por sí es asombroso, pero eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, bueno, con eso termino la parte introductoria que quería describir, como que colocar en su justo lugar qué es lo que hacemos nosotros y por qué es importante, porque a veces es como ignorado. No estoy diciendo que sea más importante que lo demás, ¿no? Todo es igual de importante, pero esto también se necesita. Y de hecho, pues ha sido solo el esfuerzo conjunto de teóricos experimentales de todas las subtribus que hemos llegado a avanzar tanto como hemos podido. O sea, es gracias al esfuerzo conjunto de experimentales y teóricos que sabemos que todo lo que vemos a nuestro alrededor está hecho de una cierta colección de particulitas, un pequeño número de partículas. Entonces, bueno, tenemos una lista que hemos descubierto a lo largo de unos 100 años, entre las cuales entendemos que hay 12 bloquecitos básicos de la materia. Entre ellos, los primeros que descubrimos son los electrones, y luego los quarks, que están dentro de los protones y neutrones que constituyen a los núcleos y por tanto a todos los átomos y la materia. Por otro lado, hay algunas partículas que funcionan como mensajeras de las fuerzas, que permiten que los bloquecitos de materia se peleen entre sí, se vean entre sí. Entre ellos, el más famoso es el fotón. El fotón son las partículas de luz con las que nos estamos viendo ahorita. Nos estamos viendo a fotonazos, intercambiando fotones. Y hay otros bichos que se llaman gluones, Ws y Zs,
Y luego hay otro objeto que se llama el campo de Higgs. Y no importa ahorita los nombres de estas cosas, el campo de Higgs resulta que tiene que ver, como quizás algunos de ustedes han oído, con el origen de las masas de estos otros bichos y está asociado a esa partícula largamente buscada y descubierta apenas en 2012 que se llama el bosón de Higgs o la partícula de Higgs. Pero bueno, todo eso no pretendo que ahorita los detalles no nos importan, tal vez ustedes los conocen, tal vez no, pero no importa. Nada más quiero decir que tenemos identificado un cierto zoológico de habitantes del mundo microscópico que son los bloquecitos básicos de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos. Ahora, siguiendo con el tema de que la física está escrita en matemáticas, la teoría que resume todo esto se llama el modelo estándar, pero no debemos imaginarla nada más como una lista de ingredientes, así como una lista del súper, ¿no? No es así. Por ser una teoría de la física, está escrita en una fórmula, y la fórmula es esta, aquí se las presento si no la habéis visto antes. Esta es la mejor teoría que tenemos para describir de qué está hecho todo el universo. Esto es lo que se llama el modelo estándar. Entonces aquí, esta es la fórmula de verdad, y aquí otra vez ejemplificamos el tremendo poder de resumir las cosas, para describir las cosas de las matemáticas. O sea, es increíble que estos cuantos garabatos codifican todas las propiedades que hemos entendido con detalle sobre lo que está allá afuera, la materia y las fuerzas entre ellos y demás. Todo eso está resumido acá si uno sabe leer este lenguaje. Entonces, es algo tremendamente hermoso, ¿no? Y estamos, por supuesto, muy orgullosos de esta fórmula porque sus predicciones han sido comprobadas con muchísima precisión a lo largo de décadas en miles de experimentos. Entonces, este ha sido un tremendo éxito del cerebro humano, o sea, de nuestro cerebro como primates que apenas hace unos cuantos millones de años bajamos de los árboles. Es increíble que hemos podido escribir esos garabatos y capturar, resumir ahí muy buena parte de lo que está allá afuera. Entonces, espero que ya estén todos orgullosos. Pero claro, quizás saben, quizás no, si ya están orgullosos, la parte que me falta darle la noticia es que al día de hoy, por varias razones, sabemos que el modelo estándar no es la última palabra. De por sí, nada en ciencia es nunca la última palabra, pero en el caso concreto del modelo estándar de esa fórmula, hay algunas cosas allá afuera que de hecho no están incluidas en la fórmula y eso estamos seguros. Entonces, bueno, tenemos que avanzar más allá. La razón más urgente por la cual tenemos que ir, más obvia por la cual tenemos que ir más allá del modelo estándar, es que nos falta terminar de entender a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, de hecho, no está incluida en el modelo estándar hace como que no existe, y eso podría sonar raro, o sea, podrían pensar, bueno, pues qué pasó que los físicos de partículas nunca se cayeron de chiquitos, o cómo no se enteraron que existía la gravedad. La razón es que la fuerza de gravedad es por muchísimo la fuerza más débil de todas, o sea, es millones de veces más débil que las fuerzas que sí incorpora el modelo estándar. Y eso lo podemos comprobar con experiencias cotidianas, como por ejemplo, si yo detengo este control remoto aquí, la Tierra completa está intentando jalarlo para abajo y yo con 2 deditos le gano sin sudar siquiera, ¿no? Y la razón es que la Tierra está teniendo la mala idea, todas las partículas que conforman la Tierra están teniendo la mala idea de usar la fuerza de gravedad, mientras que mis deditos están teniendo la idea brillante de usar la fuerza electromagnética, que es muchísimo más potente, como estamos viendo en todas las experiencias de la vida cotidiana. Bueno, pero lo que sí, entendemos de hecho la gravedad bien a nivel de cosas grandes, eso lo entendemos gracias a Einstein, en lo que muchos consideramos la teoría más bonita de la física, que es la relatividad general. Y Einstein lo que nos enseñó es que a nivel de cosas grandes, la gravedad se origina del hecho de que el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, o curvar, o enchuecar, o pandear, o como lo quieran decir. Entonces, la idea ahí, que quizás han escuchado, es que si pensamos en por qué el Sol atrae la Tierra, bueno, pues Newton nos decía que simplemente lo atrae a distancia, 150 millones de kilómetros de distancia y ya, y por eso la Tierra se va desviando de una línea recta. Pero Einstein nos dice que no es así. Einstein lo que nos dice es que el Sol, por el mero hecho de colocarlo en el espacio y el tiempo, porque tiene energía, distorsiona, enchueca el espacio y el tiempo a su alrededor. Eso nada que ver con la Tierra. Y luego la Tierra va pasando por ahí y no siente ninguna fuerza, la gravedad no es una fuerza. Solo sucede que, pues como no siente ninguna fuerza, se va derecho, pero lo más derecho que puede irse en ese espacio y tiempo enchuecado por el Sol es justamente darle vueltas al Sol, por la manera como está curvado. Entonces, esa es la visión que tenemos desde hace más de 100 años, cortesía de Einstein. Entonces, la gravedad la entendemos muy bien, esta visión funciona muy bien, la fórmula asociada a esto funciona muy bien para cosas grandes, desde manzanas hasta el universo en su conjunto, pero lo que nos falta entender es la gravedad a nivel microscópico. Y a nivel microscópico, como la mayoría de ustedes quizás ha escuchado, operan esas extrañas reglas de la física cuántica, entonces decimos que estamos buscando una teoría de gravedad cuántica, que es preguntarnos cuál es el origen microscópico de la gravedad o
al menos moralmente, es preguntarnos de qué están hechos el espacio y el tiempo. O sea, si dije que la gravedad habla de la vida propia que tienen en el espacio-tiempo porque se pueden distorsionar, entonces examinar eso a nivel micro, pues es como preguntarnos, en espíritu al menos, de qué están hechos el espacio y el tiempo. Esa es la pregunta en la cual hemos estado batallando durante décadas y ha sido complicada por varias razones. Como ven, hasta la pregunta suena rara, ¿no? O sea, ya bastante trabajo nos costó entender de qué están hechas las cosas que están encima del espacio y del tiempo. Ahora estamos tratando de entender el propio tejido del espacio y del tiempo. Sobre todo suena raro preguntarnos de qué está hecho el tiempo. ¿Cómo puede estar hecho de algo, no? Entonces, en ese negocio estamos. Ahora, entender esa pregunta, responder esa pregunta es necesario para explicar, pues incluso aquí donde estamos parados o sentados, pero se vuelve completamente indispensable para entender situaciones extremas, como, por ejemplo, las más famosas, los hoyos negros o el Big Bang. Entonces, para entender si el Big Bang realmente fue el origen del universo o no, si hubo un antes, necesitamos esto. Pero déjenme concentrarme en el aspecto de hoyos negros, porque tiene más que ver con lo que yo necesito. Como probablemente saben, un hoyo negro es una región, pues sí, donde la gravedad es muy intensa, pero eso lo que quiere decir es una región donde el espacio y el tiempo se han enchecado mucho, se han enchecado tanto que nada de ahí puede escapar, ni siquiera la luz. Ahora, cuando empezamos de a poquito a tomar en cuenta los efectos de la física cuántica, descubrimos que los hoyos negros, de hecho, no son completamente negros, sino que brillan un poquito. Eso es lo que hizo famoso Hawking. Y de la mano de eso tienen una temperatura, o sea, se comportan como objetos calientes, como un pedazo de carbón, digamos, nada más bastante fríos, los hoyos negros están ahí afuera. Y también tienen una característica que los físicos llamamos entropía, que tiene que ver básicamente con que tienen, de algún modo deben tener como ingredientes, y esos ingredientes se pueden acomodar de distintos arreglos, en distintas maneras, y contabilizando cuántos arreglos diferentes hay, eso es lo que sería como la entropía. A veces dice que es como una medida de qué tan desordenado está nuestro sistema, o qué tanta información tiene adentro, es otra manera de decirlo. En fin, tienen una cierta propiedad, que por cierto descubrieron Bekenstein y Hawking, y todo el mundo ha oído de Hawking, recién fallecido. Creo que no todo el mundo ha oído de Bekenstein. Bekenstein fue un físico israelí muy destacado, pero pocos saben que de hecho nació en México. Entonces, dato de orgullo particular para nosotros acá. Él participó mucho en esa historia de entender las propiedades de los hoyos negros. Ahora, para entender esas propiedades más cabalmente, más a fondo, y para entender qué hay adentro de los hoyos negros, o incluso si los hoyos negros tienen un interior, que de eso no estamos seguros, curiosamente. No sé si vieron la película Interestelar, en buena parte se trataba de eso, que no entendemos qué pasa adentro. Bueno, para eso, seguro que es indispensable tener en mano una teoría de gravedad cuántica. Entonces, bueno, eso nada más enfatiza la urgencia de entender eso. Ahora, se están explorando muchos candidatos distintos, uno de ellos es la teoría de cuerdas. Y pues yo voy para allá, entonces déjeme ahora enfilarme en esa dirección. Ahora, hasta ahorita les di algunos elementos de las cosas que creemos entender ya bastante bien y las pistas que tenemos que ir para ir más allá, como esto de la temperatura y la entropía de los hoyos negros, esas características que creemos que tienen y que tenemos que explicar. Pero de aquí en adelante vamos a meternos en terreno de cosas más especulativas, más allá de lo conocido, porque quiero presentarles ahora la idea básica de qué se trata la teoría de cuerdas, una idea que quizás han escuchado, quizás no, pero por ahí tenemos que empezar. Entonces, la idea básica, de hecho, es muy fácil de contar. Hasta ahora, en las teorías que sabemos que funcionan, como el modelo estándar que describen los ingredientes de la naturaleza, los ingredientes básicos son estos bloquecitos que llamamos partículas. Y las partículas, pues de entrada, ustedes se las imaginan como caniquitas. En realidad, en estas fórmulas aparecen como puntitos sin tamaño alguno, y eso hasta ahorita está de acuerdo con los experimentos que hemos hecho. Claro que si los dibujo así, pues no se ven, entonces por eso lo pongo como pelotitas. Pero la idea básica de la teoría de cuerdas es tan sencilla como lo siguiente, es simplemente proponer que estos bichos en realidad no son puntitos, o sea, que si los viéramos con un como microscopio, entre comillas, muy potente, lo vemos muy de cerca, encontraríamos que en realidad están extendidos, que son como curvitas, como pedazos de hilo o como liguitas muy chiquitas, que llamamos, a falta de mejor nombre, llamamos cuerdas, eso es lo que llamamos cuerdas. Entonces, que el mundo en lugar de estar hecho de puntitos, está hecho de curvitas, de estas cuerditas, o liguitas, o hilitos, o como les quieran llamar. Reatitas, si quieren. Bueno, ahora, por supuesto, si de verdad esto fuera a ser cierto, pues tiene que ser el caso que estos bichos son más chiquitos que las distancias más chiquitas que hemos podido explorar con nuestros más potentes microscopios, entre comillas, o sea, las maquinotas que se llaman colisionadores de partículas. La más potente que tenemos, que se llama el LHC, llega a explorar distancias tan chiquitas como una 100 trillonésima de metro, o sea, unas distancias que son 1.000.000 de millones de veces más chiquitas que nosotros y todas 100 veces más chiquitas que eso, por ahí andamos. Entonces, hasta ese nivel todavía no hemos visto que estos no sean puntitos. Así que si acaso son cuerdas, si acaso fuera cierto,
tendrían que ser más chiquitos que eso. Muy bien, entonces esa es la idea básica de cuerdas. Probablemente estarán de acuerdo conmigo que es una idea muy sencilla de entender, de describir. Pero también estarán pensando, bueno, pues sí, pero qué idea tan babosa, ¿no? O sea, ¿por qué reemplazar puntitos con curvitas, con liguitas o lo que sea? ¿Por qué no mejor con tornillos o demonios de Tasmania? ¿Quién sabe qué? No sé, ¿por qué cuerditas en particular? ¿Por qué liguitas? ¿O eso de qué nos sirve? Bueno, nos sirve por una buena razón, que es una partícula, un puntito, no puede hacer nada más que moverse. Una cuerda, en cambio, bueno, sí puede moverse como un todo, sí puede hacer eso, pero puede hacer algo más. Puede vibrar de diferentes maneras, justo como las cuerdas de violín o de guitarra, las cuerdas que sí existen. Puede vibrar con diferentes patrones. Y lo interesante del asunto es lo siguiente. Recuerden que en física no se trata nada más de hacer dibujitos y echar rollo, que es lo que yo estoy haciendo acá, sino se trata de hacer cálculos con fórmulas. Cuando implementamos esta idea de que hay liguitas y que obedecen las reglas de la física cuántica, las reglas de la relatividad especial, las reglas de que el espacio está emparentado con el tiempo, cosas así, encontramos lo siguiente. Hacemos cálculos y encontramos que si nuestra cuerdita está vibrando de una forma particular, vista desde lejos parece un puntito. Eso no es sorprendente, pues cualquier cosa vista desde lejos parece un puntito. Pero lo interesante es que parece un puntito, parece una partícula, pero con ciertas propiedades específicas, o sea, con cierta masa, cierta carga, ciertas propiedades en general, cierto spin, etc. Y entonces decimos, mira, pues esas propiedades que tiene, lo que vemos ahí visto desde lejos, pues eso es un electrón, por ejemplo. Pero si el mismo bicho vibra de otra manera distinta, vibra en otro patrón distinto, vibra en otra nota distinto, por decirlo de alguna manera, entonces, aunque es el mismo objeto, con este distinto comportamiento, decimos, no, mira, ahora tiene otra masa, otra carga, otro spin, lo que sea, y entonces decimos, no, pues ese es un quark, eso no es un electrón, eso es un quark. Y entonces, bueno, vamos haciendo cálculos y vamos encontrando distintas notas en las que estas cuerdas chiquititas pueden vibrar. Y vemos de los cálculos, como acabo de decir, que encontramos cosas parecidas al menos a los bloquecitos básicos de la materia, del modelo estándar, que les listé brevemente al principio de la plática, o sea, los bloquecitos básicos de los que estamos hechos. No solo eso, que ya de por sí sería interesante, sino que además otras maneras de vibrar de los mismos objetos, solitos, sin haberlo pedido nosotros, se parecen a las partículas mensajeras de las fuerzas del modelo estándar, que son necesarias para que se arme la materia, que se ensamblen estos bloquecitos entre sí. Entonces, cosas como el fotón, el gluón, etcétera, son otras maneras de vibrar. En esta visión serían otras notas en las que pueden vibrar estos mismos objetos, estas cuerditas. Entonces, con eso ya ven, nos están saliendo acá los ingredientes básicos que conocemos, al menos así caricaturescamente los ingredientes básicos del mundo del que estamos hechos, del mundo afuera. Y como regalo adicional nos sale una cosa que seguro no esperábamos, que es que otra manera más de vibrar de estas cuerditas, de estas liguitas chiquitas, nos da lo que llamamos un gravitón. Tiene el aspecto, visto desde lejos, de lo que llamamos un gravitón. Un gravitón es análogo a lo de acá, así como un fotón, que es la partícula que está hecha a la luz, es la partícula que es mensajera de la fuerza eléctrica y magnética. Así también un gravitón sería, a nivel microscópico, a nivel cuántico, la partícula mensajera de la gravedad. Entonces, con esta idea que de origen parece tan estúpida, tan babosa, que es, ¿por qué no reemplazamos puntitos por liguitas a ver qué pasa? Sin haberlo metido a mano, hacemos la predicción de que la gravedad existe. Y la gravedad existe y vista desde lejos se comporta justo como dice Einstein. Entonces eso es fantástico. Y más aún, tenemos una descripción que tiene sentido a nivel microscópico. O sea, se vuelve un fuerte candidato para una teoría de gravedad cuántica. No es el único candidato que se está explorando, pero es uno que es valioso y este es su principal atractivo. Entonces, bueno, como ven de esta descripción... y por cierto, debería hacer una pausa porque nadie se ha animado a preguntar nada y les decía que es más agradable si dialogamos. Entonces, bueno, yo tomo un trago de agua mientras alguien pregunta para que inaugure la sesión de preguntas. ¿Estos modos de vibrar de las cuerdas solamente le asemejan lo que serían quarks y leptones? O sea, ¿no podrían asemejar un hadrón o...? Bueno, hay distintos niveles de respuesta a esa pregunta, pero en realidad hay distintas maneras de implementar esta idea de que todo está hecho de cuerdas y dependiendo cómo lo implementa en detalle, los modos de vibración de estas cuerdas pueden ser distintos zoológicos de cosas. Entonces, para esta aplicación que estoy escribiendo ahorita, que es la más famosa y que ahorita voy a destacar todavía más, que es que el mundo está hecho de esto, de cuerditas, la propuesta sería que los ingredientes básicos, los más chiquititos, los electrones, los quarks, los fotones, etcétera, eso es lo que son los modos de vibrar de las cuerdas, y entonces, si eso fuera cierto, algo como un hadrón, que lo que significa para todos los demás es una combinación de quarks y gluones empaquetados ahí, como los protones y neutrones de los que estamos hechos, esos son ejemplos de hadrones, pues serían combinaciones de cuerdas. O sea, si los quarks son cuerditas,
pues entonces todo lo demás aplica como lo han escuchado ustedes, que es los protones están hechos de quarks, entonces están hechos de cuerditas. Esa sería la idea. Por este camino, esa es la idea. Por el camino al que vamos nosotros, la idea de hecho sería muy distinta, pero ahorita todavía no tiene sentido eso, así que vuelvan a preguntar eso al final y te contesto en otro lenguaje y vas a ver que es drásticamente distinto. Bueno, gracias por esa pregunta. Anímense, los vas a preguntar, por favor. Cualquier cosa, por supuesto, esta ya fue una pregunta algo sofisticada. Cualquier pregunta que tengan, desde lo más básico que se les ocurra, hasta lo más técnico que quieran, para eso estoy aquí. ¿Sí? Sí, exacto. Es la mismita cuerda básica, tal cual como una liguita. Bueno, y mejor aún se entenderá la siguiente transparencia. Justo la propuesta, o sea, ahorita contesto tu pregunta, termino de contestar tu pregunta, que es, con estas ideas, la propuesta de la teoría de cuerdas acaba siendo la siguiente. Que los ingredientes básicos son cuerditas, pero más aún que solo hay cuerditas, o sea que todo está hecho de cuerditas y nada más, y todas las cuerditas son idénticas, que es lo que tú estás preguntando. Entonces, la propuesta equivale a decir que cualquier trozo de materia, las sillas o el aire o nosotros mismos o la estrella más lejana o los chongos zamoranos, lo que ustedes quieran, todo visto muy de cerca se ve exactamente igual, se ve así. Todo se ve exactamente igual. Son nada más una colección de muchísimos objetos idénticos, todos son idénticos, todas estas liguitas son igualitas. Nada más que por la historia previa que han tenido, etcétera, unas están vibrando de una manera, otras están vibrando en otra, otras están vibrando en otra. Muchas iguales, por supuesto, otras no, etcétera. Entonces, es como que están como en diferentes notas, vibrando en diferentes notas. Si fueran cuerdas de guitarra o violín, estaríamos diciendo que están vibrando en diferentes notas. Por supuesto, muchas están vibrando en notas iguales, pero otras no. Y entonces nos da esta visión muy hermosa de un universo que sería ni más ni menos que una gigantesca sinfonía cósmica, ¿no? Eso es lo que es el universo desde la perspectiva, desde la propuesta de la teoría de cuerdas. Y lo más impresionante de esto es que remotamente funciona, al menos, ¿no? Por lo menos a nivel caricaturesco, que se pueda, con esta idea tan babosa del mundo hecho de liguitas, solo hay liguitas, obtener una caricatura burda de lo que conocemos es fantástico. O sea, una de las cosas más impresionantes de la teoría de cuerdas, su mayor virtud es que incluye la gravedad a nivel cuántico, pero una de las cosas más impresionantes es que propone que hay un solo ingrediente básico, que todo está hecho solo de una cosa. Entonces, pues claramente ese es el máximo sueño de los físicos, ¿no? La más simplicidad que eso no se puede. Ok, entonces, resumiendo lo que he dicho de la teoría de cuerdas, y gracias por sus preguntas, por supuesto, sigan preguntando sobre la marcha en cualquier momento. Ajá. De lo que mencionaba de los fotones, es como si estuviéramos intercambiando todo el tiempo fotones. Trato de imaginar los gravitones, pero, o sea, ¿cómo sería como una interacción todo el tiempo en el espacio de esas partículas? Sí, la idea sería, que entendemos es la siguiente. Esta botella de agua no atraviesa la mesa. ¿Por qué no atraviesa la mesa? Pues no la atraviesa por la fuerza electromagnética, precisamente. O sea, lo que sucede es que los electrones de los cuales está formado el piso de la botella están interactuando con los electrones que están en las capas externas de los átomos de la mesa. Y como esos electrones tienen carga eléctrica, pues lo que significa eso ni más ni menos que son capaces de sentir y generar fuerzas eléctricas. Entonces, como el mensajero de la fuerza eléctrica o electromagnética es el fotón, pues lo que está sucediendo en realidad todo el tiempo es que los electrones de aquí le están aventando fotonazos a los electrones de los cuales está hecha la superficie de la mesa. Entonces, si lo simplificamos todavía más, si agarramos nada más dos electrones, esperamos que se repelan. ¿Pero por qué se repelan? Bueno, pues porque se avientan fotonazos entre ellos. Esa es la idea. Esa es la visión a nivel supermicroscópico. A nivel de cosas grandes, si acumulamos muchos fotones, pues podemos tener este patrón de oscilación grandote que llamamos ondas electromagnéticas, o sea, en particular la luz y los otros colores invisibles de luz, como las ondas de radio, los rayos X, infrarrojos, ultravioleta, todo eso es luz nada más invisible, ¿no? Entonces, todo eso está a nivel de la vida cotidiana, pues no necesitamos pensar mucho en la física cuántica, la mayor parte del tiempo, pero a nivel microscópico, la luz con la que estamos viendo ahora mismo está hecha de montonales de fotones. Entonces, yo te estoy viendo y tú a mí porque los electrones de los que está formado tu cuerpo están aventando fotonazos hacia acá, bueno, hacia todos lados, pero en particular algunos para acá, y algunos de esos entran a mi retina, son absorbidos por electrones en mi retina y dejan de existir. Entonces, actúan como mensajeros entre tú y yo, y así es como nos vemos. Y ahora, regresando, perdón, al gravitón, entonces ya eso más o menos ya lo esbocé. La idea con el gravitón es la misma. La idea con el gravitón es
yo tengo 2 electrones, por ejemplo, y los electrones, además de tener carga, tienen masa y por tanto tienen energía. Entonces, tanto según Newton como según Einstein, deberían de atraerse gravitacionalmente. La manera como eso sucede, según esta idea, a nivel microscópico, es como una copia pirata del otro que dije. O sea, simplemente reemplazamos al fotón por otro mensajero que llamamos el gravitón y entendemos qué propiedades debería de tener para hacer su papel. Y lo que sucede es que un electrón le avienta a otro gravitonazos y por eso se atraen. Entonces, en particular, cuando yo salto, bueno, incluso si no salto, la Tierra me está aventando a mí gravitonazos y yo de vuelta. Y esa es la manera como nos estamos relacionando, como estamos hablando por medio de la fuerza gravitacional. Esa sería la idea. Ahora, quizás lo que, no sé si era el aspecto que te parecía misterioso, que si antes dije que la gravedad a nivel de cosas grandes nos queda claro que tiene que ver con que el espacio y el tiempo se distorsionan, pues entonces, a nivel microscópico, ese gravitón que es el mensajero de la fuerza de gravedad tiene que tener que ver algo con esa distorsión del espacio y tiempo. Y en efecto eso es lo que es. El gravitón es como la ondulación más chiquita posible en el espacio y el tiempo, el enchuecamiento más chiquito posible en el espacio y el tiempo, o por decirlo de otra manera, así como hay ondas electromagnéticas, o sea, luz, hay ondas gravitacionales, que probablemente escucharon que hace 2 años se dio el premio Nobel por la detección directa de eso. El gravitón lo que es la onda gravitacional más tenue posible. Eso es lo que es. O sea, a nivel microscópico vamos haciendo las ondas gravitacionales más tenues, más tenues, más tenues, y lo más chiquitito, la menor energía que puedo tener, eso es lo que llamamos un gravitón. Análogamente a eso, si tengo una onda electromagnética, o sea, luz, y la voy haciendo más tenue, más tenue, más tenue, más tenue, eventualmente llego a esta particulita que llamamos un fotón. ¿Ya se entendió mejor? Sí. Bueno, gracias. Bueno, de nuevo, interrumpan en cualquier momento con toda confianza, que para eso estamos. Ok, entonces decía, el resumen de lo que presenté es que a partir de esta idea de cuerdas, a partir del lenguaje de teoría de cuerdas, podemos obtener ingredientes parecidos a los del modelo estándar, que ya de por sí sería un logro, ¿no? O sea, que se parezca medio a lo que tenemos allá afuera es fantástico, pero no solo eso, la gran novedad es que obtenemos de gratis otras cosas más, que no están en el modelo estándar y que nos faltan, por eso es que esto parece un avance. Obtenemos, ya mencioné, la gravedad a nivel cuántico, un candidato para describir bien a la gravedad a nivel microscópico, pero también obtenemos otras cosas que el modelo estándar no describe y ya sabemos que son ingredientes del mundo allá afuera. Cosas que no tenemos tiempo ahorita de describir, pero siendo Nibiru ustedes probablemente han escuchado antes, muchas veces, que son materia oscura y energía oscura. Otros componentes del universo que están allá afuera, según hemos aprendido en los últimos 20 años, básicamente, pero no están descritos por los ingredientes del modelo estándar. Bueno, el lenguaje de cuerdas nos da otros candidatos a describir eso. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Ahora, en el sentido de hablar de la gravedad, el lenguaje de cuerdas, cuando uno hace los cálculos, logramos explicar correctamente esas propiedades que les mencioné a la carrera que tienen los hoyos negros. O sea, Hawking y Bekenstein dijeron que los hoyos negros tenían cierta temperatura específica, cierta entropía, o sea, cantidad de desorden o de información específica. Bueno, exactamente esas fórmulas se pueden reproducir, empezando con esta idea aparentemente loca de que el mundo está hecho de liguitas. Y entonces eso suena bastante bien, o sea, eso no tenía por qué suceder, ¿no? Si íbamos por mal camino. Entonces eso lo podemos considerar como especie de evidencia teórica a favor de la teoría de cuerdas. No significa que necesariamente es la única posibilidad, pero como quieras un chequeo que no era obvio que tenía que salir. Bueno, entonces juntando esas ideas, ya ven por qué se considera que la teoría de cuerdas pudiera servirnos como lo que arrogantemente llamamos una teoría de todo. O sea, ahora sí, una sola fórmula, análoga a la del modo estándar que les conté, pero que ahora sí no deja nada de lado. O sea, mete ahí los ingredientes de la materia, las fuerzas, la gravedad, incluida la materia oscura, la energía oscura, todo lo que se nos planta enfrente, todo está ahí. Esa es la ambición. Entonces, bueno, eso seguro que esa es la meta más famosa, más ambiciosa de la teoría de cuerdas, probablemente la que ustedes habían escuchado, en la medida que habían oído hablar de cuerdas antes. Y pues hay gente que se dedica a eso alrededor del mundo. En México el máximo experto es mi colega y amigo Saúl Ramos Sánchez del Instituto de Física de la UNAM. Entonces él es el máximo especialista, aquí cerca, que se dedica a eso, a ese negocio. Pero ya habiendo llegado ahí, yo quiero delimitar a donde yo voy es a otro lado. Perdón, debo decir antes, y esto es muy importante por supuesto, que habiendo dicho todo lo prometedor, lo interesante, lo atractivo que parece la teoría de cuerdas, las virtudes que tiene, es importantísimo que a todos nos quede claro que hasta la fecha no hay nada de evidencia, nada de evidencia experimental de que la teoría de cuerdas
sea la descripción correcta de nuestro universo. O sea, de que en realidad ese sueño, esa visión de un universo hecho de liguitas, de un universo como una sinfonía cósmica, que sea cierto en la naturaleza. De nuevo, estamos haciendo física, entonces no basta con que estaría bien padre que fuera así el mundo, hay que ir y preguntarle si es así. Y hasta ahorita no sabemos si sí o si no. Puede que sí, puede que no, nadie sabe. Entonces en eso estamos. Ahora, creo que sí es justo decir que si lo que nos interesa es tener una teoría de todo, o sea, una teoría que unifique todo lo que conocemos, el camino más prometedor que existe hasta ahora, que se nos ha ocurrido a los humanos, es el camino de la teoría de cuerdas. Eso no garantiza que va a funcionar, pero sí dice algo. Entonces, por esa razón, hay una comunidad de físicos en muchos países del mundo, entre ellos Saúl, que se dedican a tratar de implementar esa idea. Pero como decía, yo no voy para allá. En esta charla, en lo que nos resta de la charla, nos interesa una aplicación muy distinta de la teoría de cuerdas. Nosotros vamos a ser mucho más modestos. En lugar de una teoría de todo, vamos a pretender apenas una teoría de algo. O sea, lo que vamos a tratar es explicar alguna cosita específica, un aspecto a la vez de nuestro universo. O sea, eso es lo que pretendemos explicar modestamente, ¿no? A ver si ahí tenemos suerte, ¿no? Por otro camino muy distinto. Entonces, vamos a hablar de una aplicación, sí de la teoría de cuerdas, pero en otra dirección que probablemente la mayor parte de ustedes no había escuchado. O por lo menos yo supongo que no, porque si no, estoy aburriendo con esta plática. Ok, y para eso me tengo que regresar todavía un poco. Hasta ahora había hablado de algunos de los retos que nos motivan para ir más allá de esta receta, la mejor receta del cosmos que tenemos hasta ahora, que es el modelo estándar. Pedazos que le faltan, pues. Pero lo que no les he dicho, y necesito decirles ahora, es que incluso para los ingredientes que sí son bien descritos por el modelo estándar, tenemos algunas limitaciones en la práctica. Yo me quiero referir a un tipo de limitación en particular, que es el siguiente. Cuando las fuerzas entre las partículas no son muy intensas, cuando las partículas no se pelan mucho entre sí, tenemos una muy buena manera de hacer cálculos. Esa manera, simpáticamente, es con dibujitos. O sea, hacemos estos dibujitos que se llaman diagramas de Feynman. Y cada dibujito, por un lado, nos cuenta una historia de lo que está pasando en el mundo microscópico. Por ejemplo, este de acá representa que va por ahí un electrón y de pronto se le antoja escupir un fotón y luego sigue avanzando y él mismo atrapa ese fotón, ¿no? Es así como ir así y escupirse en la cara. Eso es lo que pasa ahí. Este otro diagrama de acá es una cosa un poco más complicada. El electrón escupe un fotón, pero luego el fotón se aburre de existir, desaparece, deja en su lugar un electrón y un antielectrón, luego esos se juntan, desaparecen otra vez, dejan un segundo fotón, que ese es el que es absorbido por el electrón, y así sucesivamente. Entonces, bueno, cada dibujito de esos, si uno lo sabe leer, le cuenta una historia, y así es como visualizamos todos los días, los que trabajamos en este negocio de la física de partículas o física de altas energías, lo que sucede en el mundo microscópico. Este lenguaje funciona muy bien. Pero funciona justo solo en esta región en la cual las fuerzas no son muy intensas, o sea, las partículas, como en este caso los electrones y fotones así, no se pelan mucho entre sí, no son muy propensos a hacer estas piruetas. Pero ahora, si vamos al rincón contrario, que es cuando las fuerzas sí son muy intensas, o sea, cuando las partículas son muy propensas a interactuar entre sí, cuando se pelan mucho unas a las otras, sucede que esta técnica que nos enseñó Feynman ya no funciona. Eso de hacer dibujitos ya no es buen negocio, ya no sirve para nada eso. Entonces perdemos nuestra técnica de cálculo, sucede que las matemáticas son muy difíciles y perdemos peor aún nuestra técnica de visualización, o sea, ya no sabemos qué diablo está pasando, no tenemos idea, pues estamos huérfanos, ahí Feynman no nos ayuda y no sabemos qué hacer. Ojo, no es que no sabemos qué hacer porque no tengamos la teoría correcta. La teoría, tenemos muy buenos indicios de que este tipo de fenómenos de los que yo voy a hablar son descritos por el modelo estándar, pero aún así, en circunstancias donde las fuerzas son muy intensas, la teoría no tiene ningún problema. El problema es que nosotros somos brutos y como las matemáticas son muy difíciles, pues no las sabemos hacer, ¿sí? No sabemos hacer los cálculos. ¿Qué ejemplos hay de cuando las fuerzas son muy intensas? A eso vamos justamente, gracias. Luego pasas por tus 500 pesos que te prometí. Sí, cuando uno menciona fuerzas intensas y está hablando de física de partículas, el ejemplo paradigmático es una cosa que se llama precisamente la fuerza fuerte. Y no se llama así por casualidad, se llama la fuerza fuerte porque es la más intensa de la naturaleza. Y bueno, no sé si a alguno de ustedes todavía les suena medio exótico eso de la fuerza fuerte, pero de hecho es doblemente indispensable para nuestra existencia. Por un lado, es la fuerza que es vital para que, porque a través de ella los quarks se unen para formar protones y neutrones, pero también los protones y neutrones se conjugan entre sí para formar núcleos gracias a la fuerza fuerte. Entonces, si no hubiera fuerza fuerte, no habría núcleos, no habría átomos, no estaríamos aquí platicando, así que gracias fuerza fuerte, ese es un punto. Pero hay otro punto por separado, que es la fuerza fuerte también es la responsable del brillo de las estrellas, como el Sol. Si no hubiera fuerza fuerte, no habría Sol, no habría vida aquí, no estaríamos aquí platicando. Gracias, fuerza fuerte. Ahora, no es casualidad que la fuerza fuerte tenga que ver con esos dos aspectos, porque de hecho están relacionados.
Sabemos que las estrellas son precisamente los hornos en cuyo interior se cocinan los núcleos atómicos. Entonces aquí nomás resalto una idea que considero una de las más bonitas de la ciencia, por supuesto, que ustedes, siendo sociedad astronómica, conocen bien, que es que sabemos que somos hijos de las estrellas, o sea que los núcleos que están en nuestro interior fueron cocinados hace miles de millones de años en el interior de estrellas. Somos literalmente hijos de las estrellas. Ahora, regresando al punto, si se llama fuerza fuerte, bueno, cuando hablamos de la fuerza fuerte, hablamos de dos tipos de bichitos. Por un lado, los quarks son los bloques de materia, los bloques básicos de materia que sienten la fuerza fuerte, análogos a los electrones que sienten la fuerza electromagnética. Por otro lado están los gluones, que hubiera sido mejor llamar pegamones, pero así es el habitual, tradujimos el nombre mal, de glue en inglés, y son las partículas mensajeras de la fuerza fuerte, análogas a los fotones. Entonces, los electrones, dijimos hace rato que se hablan a fotonazos, los quarks se hablan entre sí a gluonazos, eso es el punto, ¿no? Entonces, eso es análogo. Pero lo que no es análogo es que en muchas circunstancias de interés, los quarks y los gluones son de hecho muy propensos a interactuar, o sea, por eso es que se llama la fuerza fuerte. La fuerza fuerte es muy intensa en muchas circunstancias de interés. Entonces les doy dos ejemplos, atendiendo tu pregunta, vení preparado. Uno es, pues nada más directamente pensar en un protón o un neutrón. Lo que uno escucha normalmente es que un protón está hecho de 3 quarks, o un neutrón está hecho de 3 quarks. Pero en realidad eso es una mentira piadosa, porque es algo mucho más complicado que eso. Los quarks están hablando con la fuerza fuerte, para eso intercambian gluones entre sí, gluonazos, pero también los gluones se desaparecen y aparecen y desaparecen quarks y otros antiquarks y qué sé yo. Entonces, en realidad, un protón dista mucho de ser una cosa tan tranquila como 3 objetitos así. Un protón es más bien una cosa como esta. O sea, un protón es una cosa complicadísima en la que todo el tiempo están apareciendo y desapareciendo muchísimos gluones y quarks y antiquarks. Es un circo, pues. Un mísero protón de los millones de protones que los conforman, apenas entender un protón es una cosa complicadísima, porque adentro de él los quarks y los gluones son muy propensos a hablarse. Entonces no podemos nada más hacer dibujitos como Feynman nos enseñó y calcular cosas, a pesar de que tenemos la teoría correcta, que es el modelo estándar para describir esa fuerza. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo que me interesa para la dirección en la que vamos en los minutos que restan es que lo que pasa si calentamos mucho la materia. Si calentamos mucho cualquier trozo de materia, nuestro cerebro, por ejemplo, por ponernos violentos, lo que sucede primero es que llegamos a una temperatura que los choques son tan violentos que se rompen los átomos. Entonces vamos liberando los núcleos de los electrones y tenemos una sopa de electrones y núcleos sueltos. Eso es lo que llamamos un plasma. Pero si nos entusiasmamos y seguimos calentando todavía más, podemos llegar a una temperatura suficientemente alta que derretimos incluso los protones y neutrones en sus ingredientes. Y entonces obtenemos una sopa de esos componentes, de quarks y gluones. Eso se llama el plasma de quarks y gluones, así le llamamos, o QGP por sus siglas en inglés. Entonces, esa es otra situación, ¿no? Estudiar eso, por cierto, es interesante porque el plasma de quarks y gluones es nuestro tatarabuelo de todos. Muy cerca, hace 13.800 millones de años, cerca del Big Bang, la temperatura del universo era tan alta que justamente toda la materia estaba derretida ni más ni menos que en esta forma. Entonces, de aquí venimos todos. Así que estudiar este bicho, esta sustancia, esta otra fase de la materia, otro estado de la materia, es estudiar a nuestro tatarabuelo, básicamente, ¿no? Bueno, ahora, la mala noticia es que la temperatura necesaria para derretir a la materia en esa sopa es altísima, es de billones de grados, billones en español. O sea, temperaturas tan altas como 100.000 veces más calientes que el centro del Sol, no que la superficie, que ya sería mucho, 100.000 veces más calientes que el centro del Sol. Esas son las temperaturas que tendríamos que generar si queremos reproducir al tatarabuelo, a estas condiciones cercanas a 1 millonésima de segundo después del Big Bang. Entonces, bueno, yo soy teórico, como les dije, humildemente, y yo oigo ese número y digo, no, pues eso jamás lo vamos a hacer, o sea, billones de grados, 100.000 veces más caliente que el centro del Sol, es imposible. Chao, vamos a hacer otra cosa. Pero los experimentales hacen hazañas, hacen proezas, y de hecho han podido hacer eso, increíblemente. Desde la década pasada han podido hacer eso en 2 lugares distintos. Primero, en este acelerador que se llama RHIC, que está en la isla de Long Island, en el estado de Nueva York. Y luego en esta maquinota mucho más grande que se llama el LHC, que es la máquina más potente que tenemos, que está en las afueras suizas de las afueras de la ciudad suiza de Ginebra. Acá está Ginebra, aquí está el aeropuerto de Ginebra. Esta es la maquinota de la que estoy hablando, es un círculo de 27 kilómetros. Bueno, ahí lo que se producen, en el LHC, entre otras cosas, es choques muy violentos de núcleos,
Típicamente aquí usan núcleos de oro, nada más por adornarse. Acá núcleos de plomo. Se hacen chocar súper violentamente y las condiciones son tales que ellos logran, durante brevísimos instantes y en regiones pequeñísimas, generar una gotita del tatarabuelo. O sea, logran generar temperaturas así de altas, 100.000 veces más calientes que el centro del Sol. Entonces ya ven por qué es importante que existan los experimentales. Eso es una hazaña, ¿no? Eso es impresionante y mucha gente no está enterada que podemos hacer esas cosas. Bueno, entonces esta gente, los experimentales, pueden estudiar al tatarabuelo. Antes de que lograran eso, muchos esperaban que esa sopa caliente se comportara como un gas, de hecho, o sea, que las fuerzas entre los quarks y los gluones no fueran muy intensas. Eso es lo que la mayor parte de la comunidad esperaba. Pero cuando ya lo hicieron experimentalmente, se llevaron la sorpresa de que no es así. Sucede que esa sopa de quarks y gluones, tal como se produce en esos choques, de hecho, sí se pelan mucho entre sí los quarks y los gluones, las fuerzas sí son muy intensas. Y entonces la sopa se comporta tal cual como una sopa, se comporta como un líquido. Esto de acá, de hecho, es una imagen real. Después de un choque de núcleos salen miles de partículas literalmente volando para todos lados, como ven ahí. Esta es una foto tomada en el experimento de ALICE, del LHC, que por cierto, grupos aquí en Lomond trabajan en eso, en particular en mi instituto. Y de seguir en la pista todos estos miles de partículas, los experimentales tienen el tremendo reto de inferir qué pasó ahí en medio, durante brevísimas, algo así como una... ya no me acuerdo, pero es algo así como unas cuantas cuatrillonésima de segundo. Entonces, bueno, está medio difícil la cosa, como ven. Pero ellos deducen de sus mediciones que sí, que ahí se creó una gotitita del tatarabuelo. Bueno, como les digo, una gotita que no podemos entender directamente, con las fórmulas desde el punto de vista teórico, con diagramas de Feynman, con dibujitos, con nuestras herramientas usuales, porque las fuerzas son muy intensas. Entonces, este es otro ejemplo del mundo real, en donde los métodos tradicionales no funcionan, donde las fuerzas son muy intensas, y entonces estamos huérfanos, necesitamos que alguien más nos ayude. Ese es el punto principal. Sí. ¿No esperaban que interactuaran? ¿Qué esperaban que hicieran? Bueno, déjame primero explicarte por qué, o decirte al menos, por qué esperaban que no interactuara. Sucede que la intensidad de las fuerzas, curiosamente, no está fija, sino que depende de qué tan violentos hagas tus choques. Eso es cierto en general, para cualquier fuerza, para el electromagnetismo también. Pero en el caso particular de la fuerza fuerte, si bien se llama fuerza fuerte, sucede que para choques no tremendamente energéticos, no energéticos como la fuerza es fuerte, o sea, hay muchos gluonazos, pues, o sea, son muy propensos a interactuar los quarks y los gluones. Pero entre más violentos vayas haciendo los choques, curiosamente se pelan menos y menos y menos. Eso no es obvio que tendría que pasar así, pero así es. O sea, hubo un premio Nobel de la física para eso, ese fenómeno se llama libertad asintótica. Entonces, lo que sabemos, y está comprobado con mediciones, es que entre más violentos los choques, eventualmente llegamos a una situación en la que casi no se pelan los quarks y los gluones. Y entonces, pues se comportan básicamente como un gas ideal, o sea, un gas donde nada más van rondando por ahí y no se pelan. Eso, bueno, si bien no esperaban literalmente que no se pelaran en absoluto, pensaban que los resultados mostrarían que estaban más o menos cerca de esa situación. Pero no, los resultados reales, en las condiciones en las que se producen esos experimentos, se pelan todavía, a pesar de que los choques son bastante violentos, no son tan violentos como para que hemos llegado a esa región, pues. Esa región de libertad asintótica. O sea, ahí todavía la fuerza es intensa, menos intensa que dentro de un protón normalito, pero todavía suficientemente intensa como para que estas cosas se pelan mucho y entonces no sabemos cómo calcular. Bueno, ok, perfecto. Entonces con eso ya por fin terminé los antecedentes, como fue una larga historia como ven, gracias por la paciencia. Y ahora, en resumen, esta es la situación, ¿no? Les he destacado dos problemas importantes de la física moderna. Por un lado, el que acabo de destacar ahorita es que necesitamos maneras de entender situaciones donde las partículas sienten fuerzas muy intensas, como sucede en los dos ejemplos que les mencioné, que es los núcleos atómicos, el plasma de quarks y gluones, y también en muchos materiales, incluso algunos de interés tecnológico, como por ejemplo superconductores de alta temperatura. Ahí hay una cierta descripción en la cual hay fuerzas muy intensas, y entonces también necesitaríamos este tipo de herramientas novedosas. Entonces, ese es un tema. Otro tema que les dije al principio de la charla es que nos falta entender a la gravedad a nivel microscópico, y con ello podríamos entender a los hoyos negros y podríamos saber si el Big Bang fue o no el origen del universo. Eso es claramente un reto importante. Bueno, como ven, pues parece entonces que hay dos pláticas en paralelo, ¿no? Porque esos temas parecen completamente distintos. Pero ahora viene la novedad. Ahora por fin vamos a avanzar hacia la idea de que
hubo este avance hace 20 años que tocó los dos temas simultáneamente, de manera curiosa, de manera sorprendente. Entonces, esa cosa que me falta por explicarles, que se llama la correspondencia holográfica, ha hecho aportaciones ya muy importantes para el primer problema, el problema de las fuerzas intensas, y parece ser también un avance significativo para el segundo problema, el problema de la gravedad cuántica. Y ahora, ya que estamos entrando en materia finalmente, les digo que esa idea, esa propuesta, esa noción que me falta por describir de la correspondencia holográfica, la descubrió hace 20 años o un poquito más, en 1997, en aquel entonces joven físico argentino que se llama Juan Maldacena, y aquí se los presento. Entonces, motivo de orgullo para otros como latinoamericanos, que de hecho fue un argentino quien hizo esto. Y hubo también aportaciones importantes de 4 estadounidenses: Igor Klebanov, Alexander Polyakov, Edward Witten y Steven Gobser. De hecho, estos dos de acá son ruso-estadounidenses, nacieron en Rusia y luego se mudaron a Estados Unidos. Ok, entonces estas 5 personas, y sobre todo Maldacena, descubrieron, argumentaron que existía cierto enunciado que ahora me preparo para describirles. Para entender de qué se trata lo que ellos descubrieron, voy a hacer un comparativo entre 2 universos. De esos universos que les mencioné al principio, que yo tengo permiso o de hecho obligación de estudiar, esos universos imaginarios que no son el nuestro, pero que yo puedo describir con una fórmula y lo puedo controlar. Bueno, voy a agarrar 2 fórmulas pues, que describen a 2 universos distintos. A uno lo voy a llamar universo de partículas y al de la derecha universo de cuerdas, y voy a contrastar sus propiedades. Propiedades que yo conozco, estos que no son nuestro universo. Yo conozco estas propiedades porque yo veo la fórmula y la sé leer. ¿Okay? Bueno, entonces el universo de la izquierda, la primera diferencia pues obviamente es que está hecho de partículas, como ven aquí en el dibujito, está hecho de puntitos, y en cambio este universo de acá está hecho de cuerdas, de liguitas, ¿no? Entonces pues es una diferencia drástica. Bueno, de la mano de esa diferencia, en este universo, en esta fórmula, voy a decretar o voy a estudiar un universo que de hecho no tiene gravedad, como no la tiene, por ejemplo, el modelo estándar. O sea, en este universo de acá no hay gravedad, no tienen que preocuparse de si se les cae su teléfono celular o no, ahí no pasa eso. En cambio acá, como es un universo hecho de cuerdas, las cuerdas obligatoriamente predicen que existe la gravedad, entonces ahí sí le tienen que echar el ojo a su celular. Ok, de la mano de esa diferencia sucede que este universo de acá tiene el espacio y tiempo planos, sin distorsionar, sin enchuecar. En cambio acá sí se puede enchuecar el espacio, y más aún, el espacio y el tiempo, y más aún voy a poner en mi fórmula que están enchuecados de una manera muy particular. De una cierta manera, no importan los detalles. El punto es que no están planos. Otra diferencia, otro contraste, es que acá sí existe la fuerza fuerte. Por eso estoy poniendo aquí gluones, si ven en mi caricatura. En cambio acá, en este universo, no hay nada que se le parezca a la fuerza fuerte, ni de casualidad, ¿no? Ok, entonces es otra diferencia drástica. La diferencia más drástica de todas, este universo de acá voy a poner que tenga el espacio 3 dimensiones, como parece que tiene el nuestro. Y en cambio, este universo de acá, resulta que las cuerdas les gusta vivir en universos que tienen más dimensiones que las que no son obvias. Entonces, en este universo de acá voy a poner que, mi fórmula me dice que el espacio tiene 9 dimensiones. Bueno, entonces, con esa lista, ya les queda claro que estoy hablando de 2 universos, pues lo más diferentes que puedo agarrar universos, ¿no? O sea, si hiciéramos una analogía, por ejemplo, con libros, sería como agarrar 2 libros así como al azar, digamos, el Principito, que aquí le puse la portada del original en francés, y La Guerra y la Paz, de Tolstoy, ahí le puse en ruso, y uno, bueno, sabe que sí son libros, eso es lo que tienen en común, pero son tan distintos como puede haber 2 libros, ¿no? Este es un libro cortito que le damos a leer a los niños, es una historia sencilla. Este es un libro grandísimo, complicadísimo, que seguro no le damos a leer a los niños. Entonces, bueno, sí son libros, hasta ahí es la similitud, pero fuera de eso son cosas súper diferentes. Bueno, así de diferentes son los 2 universos que yo me agarré, ¿no? Por las propiedades que dije antes. Bueno, pues ahora sí, llegados ahí, les puedo decir que lo que hizo Maldacena fue, con argumentos de la teoría de cuerdas, llegó y argumentó que, de hecho, estos 2 universos son iguales, son el mismo. Entonces, ¿qué diablos es eso? O sea, Maldacena lo que nos dice es que, a pesar de las marcadas diferencias, estos 2 universos son uno solo. Maldacena lo que afirma, temerariamente, es que hay un solo universo imaginario del que estamos hablando, y simplemente sucede que hay 2 perspectivas distintas, 2 lenguajes distintos con el cual podemos hablar de este universo. El idioma de aquí y el idioma de acá. Y hay una especie de diccionario que traduce de un lenguaje al otro. Eso es lo que Maldacena afirma. Entonces, si Maldacena tiene razón, por cualquier objeto que hay en este universo, tiene que haber la contraparte acá, y viceversa. Por cualquier proceso que pueda ocurrir en este universo, tiene que haber el proceso correspondiente de este lado, y viceversa. Y lo más importante, por cualquier cálculo que hagamos en este universo y nos arroje un número, una predicción, si hacemos el cálculo correspondiente de este lado, nos tiene que salir el mismito número.
Entonces, como lo ven, este signo de igualdad acá son infinitas predicciones. Maldacena está prediciendo que infinitos cálculos tienen que coincidir entre aquí y acá, a pesar de lo diferentes que parecen estos universos. Entonces, si regresamos a nuestra analogía con libros, es como que Maldacena viene y nos dicen, a ver, ¿conocen El Principito? Sí, sí lo conocemos. ¿Conocen La Guerra y la Paz? Sí. ¿Ven qué diferentes parecen esos libros? Bueno, pues resulta que en realidad no son distintos. Si ustedes se toman la molestia de agarrar el diccionario del francés al ruso, encontrarán que El Principito y La Guerra y la Paz son exactamente la misma historia. Eso es análogo, en el lenguaje de libros, a lo que descubrió Maldacena o lo que afirma Maldacena. Entonces, si ya se entendió, o al menos se vislumbró qué es lo que dijo Maldacena, pues la conclusión en la mente de todos ustedes, naturalmente, es que Maldacena está mal de la cabeza. No, eso es absurdo, o sea, es ridículo. Es lo que está diciendo. El Principito no puede ser lo mismo que La Guerra y la Paz. No es. Estos dos universos no pueden ser que sean iguales, es imposible. Y eso es lo que nos pareció a todos cuando lo dijo, hace 20 años. Parece tan ridículo que uno pensaría que apenas el primer cálculo que haga de este lado y compare con el cálculo de este otro, va a salir distinto y ya veremos que Maldacena está loco y sus seguidores también, estamos locos y entonces ya dejamos de perder el tiempo acá, ¿no? Pero resulta que ya van 20 años o poquito más, 21 años desde que Maldacena publicó su artículo. Desde entonces se han publicado más de 14.000, cerca ya de 14.500 artículos sobre este tema. O sea, ha sido una explosión de interés impresionante. Y se han hecho cientos o miles de cálculos y comparaciones y una y otra vez Maldacena tiene razón. Entonces, parafraseando a Feynman, resulta que esto, además de absurdo, es cierto. O sea, toda la evidencia que tenemos apunta a que Maldacena, por más que esto parezca una locura, tiene razón. Así es como estamos, ¿sí? Exacto, hay una contraparte de este lado, pero no se llama fuerza fuerte de este lado. A la inversa también, hay gravedad de este lado, pero no la hay. Eso es justo lo que quiero enfatizar ahorita. Entonces déjame avanzar un poco más y si no regresamos a esa pregunta concreta. Y que tiene que ver hecho con la que hiciste tú antes y que te dije que me repitieras. Así que repítame la pregunta un poco más adelante. Ok, lo primero que quiero enfatizar es que la mera existencia de esta conexión entre estos dos universos aparentemente tan radicalmente distintos hizo que nos explotara el cerebro, ¿no? O sea, es una cosa completamente impresionante. Yo, de hecho, siempre digo que para mí, haber vivido cuando se descubrió esto en la física teórica hizo que valiera la pena vivir. O sea, es una locura. Yo todos los días llego y veo esto y digo, no puede ser, pero es cierto. O sea, esto nos cambió la visión de la física teórica por completo, para siempre. De hecho, esos 14.000 artículos que le digo son 14.000 citas al artículo de Maldacena. Bueno, el impacto ha sido tal que ese artículo es ya, bueno, desde hace mucho tiempo incluso, el más citado de la historia de la física de altas energías y gravitación, de la física de partículas y gravitación, para que se den una idea del impacto que ha tenido esto. Bueno, ¿por qué digo que esto es impresionante? ¿Por qué digo que valió la pena vivir? ¿Por qué digo que nos explotó el cerebro? Pues porque es una idea que no se puede llamar menos que revolucionaria. O sea, entre otras cosas, Maldacena nos está diciendo, nos está informando que la presencia o ausencia de gravedad y el número de dimensiones que tiene el espacio pueden depender del punto de vista que adoptemos, curiosamente. Entonces, a ver, desglosemos esto un poco. Si alguien viene y nos pregunta, oigan, ¿ustedes viven en ese universo? ¿En su universo existe la gravedad? Bueno, pues podemos adoptar el punto de vista del universo de partículas, el de la izquierda, y entonces pues hacemos mediciones y decimos, no, pues aquí las cosas no se caen, ¿no? ¿Seguro no existe la gravedad? ¿Seguros? No, sí, seguro, no hay gravedad. Pero si cambiamos de punto de vista, que es solo eso, solo cambiar de lenguaje, cambiar de perspectiva, entonces caemos en la descripción de la derecha y ahí decimos, no, sí, aquí seguro las cosas sí se caen. Aquí seguro que existe la gravedad. Y no es que un enunciado esté bien y el otro esté mal, es la misma cosa, nada más escrita en palabras drásticamente distintas. Entonces eso es como imposible de asimilar, ¿no? O de creer siquiera, pero así está la cosa. Eso es lo que está diciendo Maldacena. Más drástico todavía probablemente le resultará el asunto de las dimensiones. Si alguien viene y nos dice, si habitáramos ahí, y alguien nos dice, oigan, ¿cuántas dimensiones tiene el espacio en su universo? Bueno, si estamos en el lenguaje de la izquierda, contamos y decimos, no, pues 1, 2, 3, ¿son 3 nada más? Sí, son 3. Okay. Pero si cambiamos de perspectiva y pasamos al lenguaje de la derecha, entonces contamos con nuestros experimentos y decimos, no, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de nuevo, no es que una respuesta esté bien y otra esté mal, es nada más dos perspectivas distintas para lo mismo. De nuevo, no se sientan mal por no creernos, esto es ridículo, ¿no? Pero así está la cosa. Ok, ahora, en este contexto se le llama, usamos la noción de holografía, porque como ustedes saben, un holograma es una película pues básicamente plana de 2 dimensiones que logra capturar, reproducir fielmente una imagen de 3 dimensiones. Bueno, análogo a eso, en la historia de Maldacena,
el universo de la izquierda, el de partículas, a pesar de que tiene menos dimensiones, se las ingenia para capturar fielmente toda la información del universo con más dimensiones. En ese sentido es como un holograma. Entonces, por eso le llamamos a esto, entre otros nombres, la correspondencia holográfica, o a veces nada más holografía a secas, esta idea. Ahora, Maldacena primero argumentó esto, a partir de ingredientes de teoría de cuerdas, en un ejemplo concreto de un cierto universo de partículas, una cierta teoría que uno puede escribir en una fórmula, y otra cierta universo de cuerdas que uno puede escribir en una fórmula. Y vio que había esta conexión y tal. De entrada, a pesar de que era impresionante lo que él mostró, supusimos que eso era una propiedad muy peculiar de esas dos fórmulas, de esos dos universos, ¿no? O sea, que tuvo la suerte de que se agarró unos universos tan exóticos que pues tenían esta traducción, pero que bueno, era casualidad, o sea, que eso no era un principio general. Bueno, con el paso de estos 20 años, cada vez fuimos descubriendo más y más parejas de universos que coinciden de este mismo modo. O sea, tenemos ejemplos de universos de un lado que están hechos de partículas que no tienen gravedad, del otro lado universos de cuerdas que van siendo distintos cada vez, que sí tienen gravedad, pero una y otra vez empatan de este modo. O sea, tenemos un catálogo muy grandote de parejas de universos traducibles por completo, fielmente, entre sí, con este lenguaje. Entonces, lo de Maldacena es mucho más general que nada más un ejemplito particular, un ejemplito exótico. De hecho, hasta ahora no vislumbramos límites de la idea y especulamos, por tanto, que pudiera ser una idea completamente general. O sea, que cualquier universo con partículas que tenga las reglas de la física cuántica que no tengan gravedad es traducible a un universo con gravedad. Eso es lo que sospechamos, aunque eso no lo hemos mostrado, pero tenemos muchísimos ejemplos distintos donde esta idea funciona una y otra vez. Ahora, para poner la cosa más interesante, hasta ahorita yo he hablado de que, bueno, si bien esto está súper sorprendente, al grado de ser literalmente increíble, he hablado, enfatizado desde el principio, que estoy hablando de unos universos imaginarios, ¿no? O sea, que no son el nuestro. Son universos que yo describo así, me los imagino, porque tengo control sobre ellos porque escribo una fórmula y así, ¿no? Pero interesantemente, cuando fuimos agrandando nuestro catálogo, fuimos encontrando algunos universos que de este lado tienen cierto parecido con algunos aspectos de nuestro universo. Y entonces ahí la cosa se pone todavía mucho más interesante. O sea, de pronto ya empezamos a acercarnos al terreno de que si esta idea podría ser cierta también para nosotros. Entonces, eso es una cosa. Pero otra cosa es que el diccionario que traduce entre ellos tiene una peculiaridad muy especial, que es convierte cálculos que son difíciles de hacer de este lado porque estamos en la situación en donde las fuerzas entre las partículas son muy intensas, eso que describí antes, en cálculos de este lado que de hecho son fáciles, son tan fáciles que hasta yo los puedo hacer. Entonces, sucede que puedo identificar una pregunta de este lado que no podría responder con las herramientas usuales, cambiarme de lenguaje con el diccionario mágico de Maldacena y hacer unos cálculos sencillos y aprender cosas antes imposibles de aprender. Entonces, esa es la principal dirección en la cual se ha avanzado muchísimo en la correspondencia y lo que aprendemos entonces es que además de absurda y además de cierta, esta idea de Maldacena, esta equivalencia, esta traducción o traducibilidad entre universos, entre parejas de universos, es tremendamente útil. Ahora, ya que llegamos aquí, noten el uso que se le está dando aquí a la teoría de cuerdas. Estamos usando de este lado el lenguaje de teoría de cuerdas, pero más que nada como una herramienta para aprender cosas de este lado que antes nos hubieran sido imposibles de entender. Entonces, como ven, aquí sí usamos realmente la teoría de cuerdas, sí es el mismo lenguaje que usa Saúl, por ejemplo, Saúl Ramos, que habla de tratar de describirlo todo de una vez, pero es otro uso por completo distinto. Y por tanto, que si él tiene éxito o no, no tiene nada que ver con que si nosotros tenemos éxito o no, son dos aplicaciones completamente distintas de la teoría de cuerdas. La suya claramente mucho más ambiciosa, en ese sentido mucho más importante si logra tener éxito que lo nuestro. Por otro lado, lo nuestro mucho más avanzado que lo de él. O sea, lo nuestro ya en cierto sentido ya funcionó, que es lo que voy a tratar de convencerlos en los últimos minutos ahorita. ¿Sí? Pero se supone que existe una única sola teoría de cuerdas, no hay como varias varias. Hay diferentes teorías de cuerdas o implementaciones, digamos, del lenguaje genérico de cuerdas, y justo pues eso va de la mano de que hay muchas teorías de partículas o muchos universos de partículas distintos. Sí. Entonces van emparentando por parejitas, justamente, sí. Eso sí, por ahí, exactamente en ese sentido va la cosa. Bueno, entonces, esto estoy diciendo acá. Aquí, como les prometí desde un principio, por este camino uno no está tratando de describir todo nuestro universo a la vez. Eso es mucha cosa. A lo mejor se puede, a lo mejor lo logra Saúl un día, a lo mejor no. Pero aquí estamos tratando de entender una cosita a la vez. Entonces, ya nada más en esta fase final, déjenme darles un ejemplo, apenas uno, del tipo de aplicación que se ha dado. Bueno, esta herramienta sirvió hace como una década, para entender mejor, de hecho un poco más de una década ya,
para entender mejor el plasma de quarks y gluones. ¿Se acuerdan? Por eso mencioné esa sopa caliente, ese tatarabuelo nuestro que se produce a billones de grados. Eso, bueno, esa sopa que fue recreada en esas maquinotas con temperaturas de billones de grados y que es esta sopa primigenia, millonésimas de segundos después del Big Bang. Ahí, donde las fuerzas son muy intensas y que normalmente no podemos entender nada, lo hemos entendido al menos caricaturescamente con esta herramienta. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, la intención es, en la descripción del universo de la izquierda, en este lenguaje, lo que queremos es tener una sopa caliente de gluones, ¿no? Gluones y otras partículas. Bueno, eso sí podemos hacer. En los ejemplos que tenemos en nuestros catálogos, podemos conseguirnos una sopa caliente de gluones. Como les dije, hay gluones, tenemos ejemplos donde hay gluones, y entonces podemos tener eso. Ahora, lo interesante es eso en qué se traduce. El plasma de gluones en el universo de partículas, ¿en qué se traduce en el lenguaje de cuerdas? Entonces van ustedes al diccionario Maldacena y buscan en la P de plasma y encuentran que se traduce en un hoyo negro. Entonces eso parece de nuevo una locura, ¿no? O sea, parece que lo estoy yo cuenteando, que me invento las cosas sobre la marcha. Pero tiene su razón de ser, pero por ahorita nada más escuchen y a ver si medio con los resultados les da algo de convicción de que no lo estoy cuenteando. Un plasma de gluones, una sopa caliente de partículas, se traduce en un hoyo negro. O sea, en este espacio donde sí hay gravedad, pues puede haber hoyos negros, y un cierto hoyo negro con ciertas propiedades corresponde a esta sopa caliente. Bueno, si eso fuera cierto, si remotamente me pudieran creer que eso va a ser cierto, que parece una locura, entonces cada distinta propiedad que tenga esta sopa, pues correspondería a alguna propiedad del hoyo negro. Entonces déjenme enfocarme nada más en una propiedad, ya, nada más ya estamos casi terminando, nada más para darles un ejemplo. Una propiedad de la sopa caliente, del plasma de quarks y gluones que les interesa a los experimentales, entre otras, es su viscosidad. Es decir, nos interesa saber qué tan cajetosa es esa sopa. Eso, por cierto, es un ejemplo de una propiedad que, como los gluones están hablando muy intensamente, no podemos usar diagramas de Feynman y ni siquiera con nuestras más poderosas supercomputadoras podemos calcular eso. O sea, ni siquiera los máximos expertos de supercomputadoras, usar el modelo estándar y tal, que por cierto los hay también, podemos calcular la cajetosidad de esa sopa. Entonces, ahora podemos usar el diccionario Maldacena. A falta de otras herramientas, podemos ver si esto jala, ¿no? Esta locura. Entonces decimos, bueno, cajetosidad. De nuevo, ustedes buscan en la C del diccionario Maldacena, cajetosidad, y dicen, bueno, ¿a qué corresponde eso? O sea, la pregunta, ¿qué tan cajetoso es el plasma de quarks y gluones? ¿Qué propiedad será esa del hoyo negro? Bueno, resulta que la traducción, y no me lo van a creer otra vez, pero es cierto, la traducción es, ¿qué tan probable es que este hoyo negro absorba gravitones? Recuerden que dijimos al principio que los gravitones son las partículas mensajeras de la gravedad, o sea, la oscilación más chiquita posible, la distorsión más chiquita posible en el espacio y el tiempo, las ondas gravitacionales más tenues posibles, eso. Bueno, entonces la pregunta es esta. Y uno dice, cucú, ¿qué es eso? ¿Qué locura es esta, no? Entonces, fíjense, nada más quiero enfatizar lo que está pasando acá, ¿no? Yo, tal cual, tengo amigos y colegas en mi instituto, por ejemplo, que trabajan en ALICE, en estos experimentos de choques de núcleos para estudiar al tatarabuelo, al plasma de quarks y gluones. Entonces, imagínense que viene uno de ellos conmigo y me dice, oye, Alberto, mira, tenemos estos datos de nuestros choques y con esos datos podemos estimar la cajetosidad de esta gotita del plasma de quarks y gluones que se crea en experimentos. Entonces, tenemos un número ahí. ¿Tú conoces alguna herramienta del lado de teoría que pueda más o menos estimar cuál es ese número? Y yo le digo, claro, como yo conozco Maldacena, digo, pues sí, mira, lo que tienes que hacer es, agárrate un hoyo negro en más dimensiones, enchuecado de esta manera, luego te agarras unos gravitones, se los avientas al hoyo negro y ves qué tan probable es que se los trague, y ese número es lo que te va a dar la viscosidad de tu sopa, por supuesto. entonces, bueno, pues mi amigo se me queda viendo y dice, no, man, pues ya lo perdimos, Alberto, o sea, por favor, llamen al manicomio, o sea, este tipo ya, no sé qué día lo está hablando. Y entonces, bueno, ahí ya nos ponen camisa de fuerza, nos llevan al manicomio y pataleando ahí les decimos, espérense, hagan el cálculo y veamos qué sale. No perdemos nada. Bueno, hacemos el cálculo con esta receta tan ridícula y la predicción de qué tan cajetoso, o la estimación vaga, digamos, burda, de qué tan cajetosa tiene que ser el plasma de quarks y gluones según la correspondencia, en ciertas unidades anda por ahí de 0.1. Acá sale un numerito que es 1/4pi, que sería como 0.08. Una estimación vaga, porque es apenas una caricatura de nuestro universo, etc. Pero bueno, ese es el método. Y nada más para que tengan referencia, en sustancias del mundo real, reportado en esas unidades, la cajetosidad de las sustancias anda por todos lados. Por ejemplo, la sustancia menos cajetosa, de nombre famoso que conocen, es el helio líquido, y anda en estas unidades es por ahí de 1. El agua, que pues claramente no es muy cajetosa, tiene cajetosidad de 30 en estas unidades. La miel ciertamente es más viscosa,
algo como más de 5.000, y la brea, que es lo que usan en ese experimento de la gota que está cayendo en Australia no sé cada cuántos años, una cajetosidad mucho más grande. Entonces, esto no es para enfatizarles que si se trata de comparar nuestra predicción con algo del mundo real, y si fuera cosa de atinarle, pues nunca le vamos a atinar, ¿no? O sea, las viscosidades del mundo real andan por todos lados, no le vamos a atinar. Ok, entonces ya pueden proceder a llevarnos a manicomio, pero resulta que ahora comparamos, ahora vemos, bueno, las estimaciones de los experimentales, ¿cuáles son? Bueno, interesantemente, la cajetosidad del plasma de quercetulones, según los experimentos en estas unidades, anda por ahí de 0.1 o 0.2. Entonces, alguien está jugando con nuestros sentimientos, ya ven aquí. O sea, o esto es una enorme casualidad, o de hecho resulta que Maldacena no estaba tan loco como parece, ¿no? Y esta idea de describir las sopas calientes de gluones como hoyos negros, en más dimensiones, en espacios distorsionados, no sé qué, no es tan absurda como de entrada les sigue pareciendo a ustedes. Entonces, bueno, increíblemente, este método holográfico que nos dio Maldacena, a la fecha, nos arroja la mejor estimación disponible para la cajetosidad, la viscosidad de ese plasma, de ese tipo de plasmas. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, esto es lo menos peor que tenemos. Es apenas una caricatura burda, pero no es una predicción súper firme, pero como quiera, ya con eso quería nada más mostrarles ese número porque es muy impresionante, ¿no? Es una tremenda casualidad, como ven. Bueno, eso fue tan exitoso que hace por ahí 2006 y años subsecuentes se hicieron muchísimos estudios de otras propiedades de esa sopa. Entre ellos participamos nosotros, por cierto. Aquí hay algunos trabajos en los que participamos, incluido Mariano Chernikov, que está aquí en el Departamento de Física, Elena Cáceres, que antes estaba en la Universidad de Colima, ahora está en la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, un colega mío, José Antonio García Centeno, que está en el Instituto de Ciencias Nucleares, y otros estudiantes y demás, ¿no? Entonces, bueno, no me detengo en eso ya porque no tenemos tiempo, ya estamos finalizando. Nada más, lo que sí déjame decirles rápidamente es que esta es apenas una aplicación de esta herramienta a una esquinita del mundo, que es ver qué onda con esas sopas de quercetulones. Es apenas, como les dije, es una teoría de algo, ¿no? Apenas una cosita modestamente de lo que estamos tratando de modelar caricaturescamente. Bueno, pero como esto funcionó, pues empezó la gente a usar, a tratar de aplicar esta misma herramienta para otros sistemas específicos o situaciones específicas del mundo real. Como en otras ramas de la física, como en materia condensada de física atómica, o sea, sistemas como les mencioné al principio, superconductores, superfluidos, cosas así, no importa ahorita en detalle qué son. La gente ahí trata de usar, como hay fuerzas intensas, trata de usar el diccionario de Maldacena para modelarlo burdamente, caricaturescamente, y le salen numeritos medio parecidos a lo del mundo real, a veces con más éxito, a veces con menos, todo es burdo, pero es mejor que nada. O sea, en ausencia de Maldacena no tenemos alternativa, básicamente. Y déjenme decirles que varios expertos de la fuerza fuerte, de esos temas, de la fuerza fuerte, el plasma de quercetulones, superconductores, etcétera, varios expertos mundiales incluso de eso, se han tomado la molestia de aprender estas técnicas de Maldacena o técnicas de teoría de cuerdas para aplicarlas en sus problemas. Para mi gusto, esa es la mayor evidencia de que esto en realidad ya funcionó, ¿no? O sea, a nivel de física teórica, imagínense nada más lo que es que alguien que se dedique a estudiar superconductores se levante un día y diga, voy a ver en qué van los de teoría de cuerdas. O sea, no, o sea, por más que uno quisiera por cultura general saber todo, no hay tiempo. Entonces, si la gente invierte el esfuerzo y el tiempo en aprender una cosa tan especializada como esto, es solo porque lo ve que realmente les sirve. Y si esa gente, fuera de la comunidad de cuerdas, tanta gente, tantos miles de artículos, han encontrado que esto les es útil, pues eso les da un indicio de que no lo estaba cuenteando, o sea, que esto va en serio. En años recientes, lo que ha sido más de moda y el tema en el que nos hemos metido recientemente, aunque ya no los voy a desglosar ya por cansancio y por tiempo, es la correspondencia. Esta misma herramienta ha hecho contacto todavía con otra área de la física que de entrada parece que no tiene nada que ver, el área que se llama información cuántica. Y ahí jugó un papel crucial un concepto de información cuántica o de la mecánica cuántica en general que se llama entrelazamiento cuántico, que son las propiedades más mágicas de la cuántica. Pero bueno, no tenemos tiempo de entrar en eso. Entonces, nada más, finalmente, regreso al origen y digo, bueno, aquí hemos estado estudiando distintas esquinitas de nuestro universo de manera burda, caricaturesca, pero claramente todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con nuestro universo y nuestra gravedad? Interesantemente, de hecho, desde Hawking y Bekenstein y así, hay indicios de que nuestro universo también debería entenderse o poder entenderse como un holograma, que sería en este caso un holograma en 2 dimensiones. O sea, si eso acabara funcionando, que no estamos seguros, es una especulación, pero hay indicios de eso, si algo como lo de Maldacena acabara funcionando para nuestro universo, pues entonces nuestra gravedad y nuestras 3 dimensiones podríamos considerarlos un espejismo. O sea, en el lenguaje alternativo donde no hay gravedad, solo hay 2 dimensiones, diremos que eso es lo que existe y no hay tal cosa como la gravedad. Es nada más punto de vista,
no es que sea uno mejor que el otro, pero podría decirse así, podría decirse que son espejismos, de ahí conectando con el título de la charla. Y por supuesto, pues eso está muy Matrix, ¿no? O sea, no estamos seguros, es especulación, tal vez vaya por ahí la cosa, pero bueno, hay indicios en ese sentido. Entonces, bueno, ya ahora sí terminando, pues en estos temas la buena noticia es que todavía queda mucho por entender y pues suponemos que nos esperan todavía muchas sorpresas más. Así similar al tamaño de sorpresa que nos llevamos ahorita, hay muchas cosas que no entendemos. Se han hecho aplicaciones en la otra dirección, en la dirección de empezar con el universo sin gravedad y tratar de entender bien cómo funciona la gravedad en el microscópico. Como les digo, es un tema pendiente importante y también hay avances, pero ya no nos metemos en esto. Bueno, con eso les di un panorama general, les dejo aquí unas referencias por si les interesa leer más de esto. Aquí está en particular un artículo de divulgación con el texto extendido de esta plática que yo escribí y también los archivos de esta plática si les interesan o otras referencias, ¿no? Aquí ven, si le toman una foto de eso ahí ven qué dice en cada lugar, ya no se los tengo que leer yo. Lo que sí vale la pena que les destaque es mi correo, si les queda alguna duda más allá de lo que podamos discutir ahorita, es sencillo de recordar, Alberto, porque así me llamo, @nucleares.unam.mx. Y también quizás les sea de interés, si no la conocen, tenemos desde hace un par de años una página de divulgación sobre altas energías y gravitación en Facebook, donde con cierta regularidad ponemos rollos sobre este tipo de temas, no todos sobre cuerdas, más amplios, y se llama GAE UNAM. Entonces, bueno, si le quiere echar un ojo a eso, está bien. Bueno, ahora sí, ya me callo. Gracias por su paciencia y sus preguntas. Creo que llevamos buen tiempo, pero bueno, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario que alguien quiera aportar a la conferencia? Yo tengo una duda acerca de la materia oscura y la energía oscura, ¿cómo se puede relacionar en la teoría de cuerdas? Bueno, la materia oscura, no estamos seguros qué es, ni siquiera somos 100% seguros de que exista, pero los expertos que se dedican a eso en cosmología creen que sí y creen que lo más probable es que sea simplemente un nuevo tipo de partículas con otras propiedades, ¿no? Más o menos parecidos a los neutrinos, que sí son parte del modelo estándar, pero bueno, con otras características, ¿no? Entonces, eso es relativamente fácil en la teoría de cuerdas, porque pues, serían simplemente un modo más de vibrar de estas cuerditas. Ok, y bueno, nada más el punto es que como la teoría de cuerdas tiene una cierta propiedad que se llama supersimetría, y en teorías con supersimetría sale naturalmente un tipo de partícula que es candidato a ser los ingredientes de la materia oscura porque tendría las propiedades adecuadas, entonces por eso más o menos pega, digamos. Entonces eso es relativamente fácil de asimilar, no es algo distinto a lo que ya mencioné. Lo de la energía oscura sí es más espinoso y en realidad no estamos seguros de tener muy buenas ideas por ningún camino, pero en el contexto de cuerdas, bueno, déjame decir primero, la energía oscura básicamente es preguntarse cuál es la energía, cuánta energía hay en cada metro cúbico de espacio vacío. Y uno podría decir, bueno, pues cómo va a haber energía en un espacio vacío si no hay nada. Pero claro, en la física moderna, usando las ideas de la física cuántica, y sobre todo en este lenguaje que llamamos teoría cuántica de campos, que es el lenguaje en el que hablamos de partículas, y el modelo estándar es un ejemplo de una teoría cuántica de campos. Bueno, en el lenguaje de la física moderna sabemos que el vacío no está vacío. El espacio vacío está lleno de cosas, está como apareciendo y desapareciendo partículas y además están estas cosas como el campo de Higgs y no sé qué, o sea, cada metro cúbico si quitamos todo, el aire y todo, de todos modos en cada metro cúbico ahí hay cosas más sofisticadas de lo que hubiéramos pensado. Y entonces podemos hacer estimaciones de cuánta es esa energía, pero si hacemos estimaciones nada más a lo bruto con el modelo estándar, nos sale un número increíblemente más grande, o sea, como un 1 y 120 ceros más grande que el que es real, el que es medido. Entonces, la duda no es por qué hay energía en el vacío, la duda es por qué es tan chiquita en esas unidades, en esa comparación. Bueno, entonces, de nuevo, no estamos seguros de que tengamos una buena idea, pero lo que sí es que en última instancia, pues este es un tema que seguro tiene que ver con gravedad, y entonces una teoría de gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas es un candidato, debería de poder responder de una manera u otra. Entonces, lo que hasta ahorita parece más prometedor, aunque no es seguro que sea cierto, es que en realidad en el universo podría haber... La teoría de cuerdas permite que, como les dije ahí, cuando uno quiere usar la teoría de cuerdas en el sentido de Saúl, que es describirlo todo de una vez, incluido la evolución del universo, todo, tiene que tomar en cuenta que de entrada el lenguaje de teoría de cuerdas insiste que el universo tenga más dimensiones que las que no son obvias. Entonces, hay que esconder esas dimensiones de alguna manera, hacerlas chiquitas o algo hacerlas.
Y dependiendo los detalles de lo que uno implemente, lo que obtiene es distinto. Entonces, o sea, uno podría acabar viendo a nivel de 3 dimensiones, las que son grandotas, las que no son obvias, distintos tipos de partículas, por ejemplo, o diferentes cosas. Entonces, la teoría de cuerdas conduce naturalmente a la idea de que el universo podría ser gigantesco y haber como distintas como condiciones ambientales, digamos, en cada región gigantesca. O sea, que el universo gigantesco que podemos observar, que mide algo así como unos 90.000 millones de años luz de diámetro, fuera apenas un pedacito de una cosa muchísimo más grande que existe. De por sí tenemos otros indicios de que eso es cierto. Principalmente esto que se llama la inflación, si han oído de eso. Pero si la teoría correcta fuera algo como la teoría de cuerdas, entonces no solo es que podría haber mucho más espacio, sino que además las condiciones detalladas en cada una de esas regiones grandototas pudieran ser radicalmente distintas, al grado de que en una región sí hay cosas como electrones, en otra no, etcétera, etcétera. Y entonces pudiera ocurrir en particular que la cantidad de energía que hay por metro cúbico de espacio vacío en cada una de esas regionzotas es distinta. Y entonces es como que la teoría de cuerdas arrojaría muchísimas valores posibles para la energía oscura. Y interesantemente, eso es básicamente, te estoy diciendo como que la teoría de cuerdas no predice nada en ese sentido, ¿no? Como que produce todo un rango de valores enorme. Pero interesantemente eso es útil, contrario a lo que pudiera parecer, porque desde hace muchos años gente como por ejemplo Weinberg, que es premio Nobel, que fue uno de los padres del modelo estándar, argumentó, por lo menos así caricaturescamente, que si la energía que hubiera en el vacío fuera muy grande, con un valor positivo, o muy grande con valor negativo, no podríamos existir, porque no se hubieran alcanzado a formar las galaxias a tiempo, antes de que se expandiera rapidísimo el universo, y si no hubiera galaxias no habría estructura como para que haya realmente seres vivos. Entonces, la idea ahí es esto que se llama el principio antrópico, que probablemente han escuchado, que es proponer que vivimos, de todas estas regiones tan diversas que hay en nuestro gigantesco universo, que se llama en ese contexto el multiverso, simplemente sucede que vivimos en la región en la cual el valor de la energía del vacío es justo la apropiada para que podamos existir ahí, lo cual es obvio que no podría ser de otra manera, ¿no? O sea, seguro no podríamos vivir en una región donde no podríamos existir. Pero entonces, dando todo este menú de opciones y sumándole estas ideas que son bastante controvertidas, por cierto, del principio antrópico, hay chance ahí para quizás dar cuenta de por qué el valor de la energía que hay en cada metro cúbico vacío es tan chiquito. Necesitas un rango de opciones y luego un mecanismo para seleccionar. Weinberg, la analogía que hace, que me parece que es útil, es que podríamos de entrada pensar, ¡ay, qué suerte tenemos que vivimos justo aquí en la Tierra donde la temperatura es adecuada para que haya agua líquida! ¡Qué suerte que no nacimos en Plutón o a la mitad del espacio ahí o en el Sol! ¿No? ¡Qué buena suerte!, ¿no? Porque estábamos achicharrando. Pero pues dice, no, pues obviamente eso no fue suerte. O sea, obviamente hay un montonal de planetas distintos en el universo y evolucionamos en algún rinconcito donde podíamos evolucionar. No puede ser de otra manera. Bueno, completamente análogo a eso sería esta idea de que el universo es mucho más grande de lo que sospechamos hasta ahora. O bueno, por lo que tenemos evidencia directa, y simplemente sucede que esta cuestión de cuánta energía tiene el vacío es una cuestión como ambiental. Entonces la teoría de cuerdas te da los elementos para plantear esa historia, no significa que sea cierto, o sea, es simplemente una especulación, pero pues no hay tantas ideas, digamos, prometedoras como para responder esa pregunta, entonces es una posibilidad. ¿Tienen más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo no recuerdo cómo se sabe las dimensiones? Interesantemente, en teorías previas a la teoría de cuerdas, por ejemplo, el propio modelo estándar o la relatividad general de Einstein, para hablar de la gravedad y de cómo evoluciona el universo, cosas así, uno pone a mano cuántas dimensiones hay en el espacio, o sea, uno voltea y dice, pues parece que hay 3, le pongo 3 y ya. Pero las propias fórmulas no tendrían ningún problema si ponemos, por ejemplo, relatividad general en 4 dimensiones de espacio, o en 5, o en tu número favorito, 137. Ese es tu número favorito, ¿no? Pero, interesantemente, al proponer esta idea aparentemente babosa de que el mundo está hecho de liguitas, los propios cálculos nos dicen que esas cuerdas no se dignan trabajar para nosotros a menos que las pongamos en un espacio razonable. O sea, la propia consistencia de la fórmula nos pide que haya ni más ni menos que, bueno, al menos en las implementaciones más sencillas, que haya ni más ni menos que 9 dimensiones en el espacio. ¿Qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si no le hacemos caso a ese requisito? Si tratamos de armar en una fórmula
describir en una fórmula un universo de cuerdas que viva en otro número de dimensiones que no sean 9 del espacio, sucede, por ejemplo, que hacemos cálculos y predecimos que algunas probabilidades son negativas. Y pues eso es completamente sin sentido. O sea, probabilidades negativas no hay. Entonces, absurdos como ese es que salen. Entonces, digo, es difícil explicar en detalle de dónde sale, pero en esencia lo que estoy diciendo es que es un requisito de consistencia interna de las propias fórmulas, de la propia teoría de cuerdas, del propio lenguaje, es que el espacio tenga cierto número de dimensiones. Dicho de otra manera, ¿cuántas dimensiones hay en el espacio? Sería una predicción de la teoría de cuerdas, que no es capaz de hacer, una predicción que no es capaz de hacer las otras teorías que conocemos, las teorías de campos, como se llama el modelo estándar, o la relatividad general, no pueden predecir cuántas dimensiones hay, simplemente le pone uno a mano a un número y listo. La teoría de cuerdas podría predecir cuántas dimensiones hay, predice, en las dimensiones que nos interesan al menos, predice que hay 9 o 10, si hay una por ahí que se nos escapaba, pero, claro, parece interesante que haya esa predicción, lo que parece descorazonador es que la predicción falla completamente, ¿no? O sea, que pues, no hay, no, o sea, es mal, ¿no? Chao, la teoría de cuerdas. Si esa es la predicción, parece que ya está frito, ¿no? Pero interesantemente podemos pensar, bueno, ¿será que la teoría de cuerdas tiene razón y nosotros no? ¿Será que de hecho hay más que las 3 que no son obvias? Y curiosamente es perfectamente posible. Lo único que tiene que pasar es que esas dimensiones extra estén escondidas de alguna manera. La manera más sencilla de esconderlas es las chiquitas, pero hay otras maneras. Otra manera es como aplastar nosotros en esas direcciones y vivir como en una sábana nosotros atrapados y que en otras dimensiones no podamos, las partículas que estamos hechos no se puedan desplazar en esas otras dimensiones. En fin, hay varias maneras, por lo menos un par. Entonces se vuelve una pregunta experimental, ¿ves? O sea, la pregunta es, ¿tiene la teoría de cuerdas razón y hay más dimensiones? Si es así, pues debemos encontrar evidencia de que están así, y de que están ahí. Y en particular el LHC, esta maquinota, parte tal cual directa de sus intenciones es buscar indicios de más dimensiones. O sea, tan no es una especulación de ciencia ficción que los experimentales tienen gente dedicada a buscar esa evidencia. Hasta ahora no han encontrado indicios de eso, entonces hasta ahora parece que no es así, o por lo menos están más escondidas que lo que puede alcanzar el LHC. Pero bueno, entonces por ahí va esa cosa. Ojo, nada más para enfatizar, no estoy afirmando que existen más dimensiones y que ya lo sepamos, de ninguna manera. Nada más estoy diciendo que gente que se llama a sí mismo físicos lo considera seriamente, incluso físicos experimentales. Porque no es algo que vamos a decir por gustos, pues. Hay gente que considera descabellado que haya más dimensiones. Dice, no, eso no podemos trabajar en eso. Pero así no funciona la física, no funciona que si me gusta o no me gusta. O que si son buenas películas de ciencia ficción, si trabajamos con teoría de cuerdas, eso no importa. Lo que importa ¿es posible o no? Y si es posible, pues quien decide, el árbitro último es la naturaleza. Y en ese negocio estaremos. Pero todavía no sabemos. ¿Más preguntas? ¿Cuál sería un indicio cuál sería un indicio de haber encontrado una dimensión extra? Bueno, depende de la manera en que están escondidas, pero hay básicamente 2 indicios distintos. El más espectacular, te digo primero eso, es el siguiente. Un escenario posible para esconder dimensiones es que las 3 dimensiones grandotas que vemos fueran como la superficie de esta mesa, o se quieren como una sábana, que flota en un espacio con más dimensiones. Entonces, a pesar de que existen más direcciones, las partículas o los cueritos de las que estamos hechos estarían atrapadas a solo deslizarse sobre la mesa o sobre la sábana y no pueden salir de ahí. Entonces la propuesta sería que todas las partículas del modelo estándar están hechas de cuerditas de un tipo que son como trocitos de hilo, que tienen extremos, que están atoradas en esa sábana. Eso sale naturalmente de una opción dentro de cuerdas. Por cierto, esa sábana se llama una brana, que es la palabra que decía al principio, viene de membrana. Bueno, ok. Pero por otro lado, hay solo algunas cosas que pueden moverse en las direcciones adicionales. En particular, les dije desde el principio que la gravedad es qué tan enchuecado está el espacio y el tiempo. Entonces, la gravedad seguro puede sentir tantas dimensiones del espacio como haya, porque por definición la gravedad es la vida propia que tiene el espacio. Entonces, estos bichitos que llamamos gravitones, las partículas mensajeras de la gravedad, las ondas gravitacionales más tenues posibles, esos seguro se pueden mover en todas las dimensiones que existan. Entonces, si esta idea es correcta, esta idea que por cierto se llama mundo brana, si quieren buscar información ahí, o brain world, dicen en inglés, la idea es que las partículas del modelo estándar, que nos conforman a nosotros, solo se pueden deslizar sobre esta superficie. Pero los gravitones se pueden mover en esta dirección, pero además se pueden salir. Ahora, ¿en qué sentido eso ayuda? Para esconder dimensiones, no parece muy obvio. Bueno, el punto es que todos los experimentos que hemos hecho con precisión en el mundo microscópico involucran a las partículas del modelo estándar.
Entonces la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte, la fuerza débil, solo se enterarían de que existen estas 3 dimensiones y pues por eso es que no hemos visto las otras. Pero la gravedad sí se enteraría que existen las otras, nada más que la gravedad, como les dije antes, es súper débil. Y por eso a nivel microscópico hasta ahorita no hemos podido hacer con precisión mediciones. Ahora, si estamos en ese escenario, resulta que las dimensiones extra en la implementación más sencilla podrían ser tan grandes como 1/10 de milímetro, que no suena mucho, pero es una enormidad comparado con un átomo. Pero en la implementación más drástica, si esas dimensiones extra están distorsionadas de cierta manera, podrían ser incluso infinitas. Y a pesar de eso, no contradecir los datos experimentales que tenemos. Eso es impresionante, pero es cierto. Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones, ya sé que son grandes pero no infinitas, o que son literalmente infinitas, ¿cuál es la evidencia experimental que puedes buscar? Bueno, imagínate que estás en el LHC y haces choques de, por ejemplo, pues haces choques de protones y salen partículas volando para todos lados, ¿no? Normalmente salen partículas pues del modelo estándar mismo. Y entonces esas siguen atrapadas en esta brana, en esta superficie, en esta sábana. Pero si por ahí, entre las partículas que se crean, se crea un gravitón, pues eso se puede escapar por completo de nuestra sábana. Y entonces, ¿cómo veríamos eso en los experimentos? Pues veríamos que entra una cierta cantidad de energía y nos falta energía, o sea, como se nos perdió energía y se nos perdió momento también. O sea, está como desbalanceada, es como que no nos dieron el cambio correcto en la tendita, digamos. Entonces sería una cosa espectacular, o sea, detectaríamos la presencia de esa partícula extra por su ausencia, curiosamente. O sea, es como una partícula que como nos es invisible, por eso sabemos que algo estaba ahí y se llevó la energía que nos falta, con ciertas características. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo nada más, ¿no? Para decirte uno. Si estamos en la otra situación en la cual todas las dimensiones son muy chiquititas, lo que sucede es que predecimos que de las partículas que vemos del modelo estándar habría algunas repeticiones, porque, o sea, habría otras partículas más pesadas con las mismas características más o menos, porque pues, son estas notas más altas en las que puede vibrar la cuerda, básicamente. Y bueno, veríamos entonces tal cual eventualmente que hay nuevas partículas. De hecho, desde el punto de vista de la teoría de cuerdas, habría infinitas nuevas partículas, nada más que cada vez más pesadas, más pesadas. Ahora, ¿dónde buscar esa evidencia? O sea, ¿qué tan potentes tienen que ser nuestros choques para que se nos escurran gravitones podemos incluso crear hoyos negros, por ejemplo, en el LHC, eso podría pasar, que hacemos chocar y en este escenario del mundo brana de la sábana, podría ser que la violencia del choque llegue a ser tan grande que creamos un mini agujero negro y nada más ese agujero negro, según nos dijo Hawking, se desaparecería rapidísimo. O sea, no veríamos el hoyo negro nunca, pero veríamos los restos de ese hoyo negro, toda como que la luz que emitió rápido. Con un patrón particular, entonces se podría mostrar. Lo que no sabemos es si acaso, primero esto es cierto, y si acaso está implementado así en el mundo real, ¿a qué violencia de choques tenemos que accesar? O sea, ¿qué tan potente tiene que ser nuestra máquina para poder ver esa evidencia? Eso no sabemos. Y hay un rango enorme de posibilidades. Hay desde la posibilidad de que tengamos suerte, y eso está a la vuelta de la esquina, y el LHC lo descubre el próximo año, puede pasar eso literalmente. O puede pasar que esté a energías trillones de veces más altas y entonces pues, no lo descubramos en el futuro cercano, al menos no por esa ruta. ¿Cómo? Esa energía es justo lo que se llama, bueno, en esencia es lo que se llama, es como la energía característica de la gravedad cuántica y es lo que se llama la longitud de Planck, bueno, la energía de Planck, la escala de Planck. Entonces, lo que Planck estimó es un número muy lejano de los choques del LHC todavía. Pero Planck quizás se equivocó porque Planck supuso que estábamos en 3 dimensiones. Si vivimos en más dimensiones, hay manera de cambiar la escala de Planck y puede entonces descender hasta estar a la vuelta del LHC. Pero es un rango enorme, o sea, es desde a lo mejor mañana lo descubren o a lo mejor en 3000 años no se descubre. O sea, obviamente, si es lo segundo, tendríamos que buscar otros métodos. No se vería directamente en el LHC, tendríamos que recurrir a mediciones del universo temprano, cosas así. Serían otros. Números, o sea, ¿cuál es? Bueno, si te lo digo en distancias, mencioné antes que el LHC está explorando distancias tan chiquitas como una 100 trillonésima de metro, o sea, 10 a la menos 20 metros. La longitud de Planck tradicional es 10 a la menos 35 metros. Entonces es 15 ceros más, pues. O sea, 1000 billones más chiquita. Esa es la longitud de Planck tradicional. Esa es la peor suerte que podemos tener. Y entre esos dos números, en algún lugar estaría esto, si acaso es cierto. O sea, ni siquiera sabemos si esta es la buena explicación, ¿no? O sea, además es una de las que parecen prometedoras, pero no sabemos. ¿Alguna otra inquietud?
curiosidad, queja, pero están a tiempo. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué tiene que ver esto de plasma de quarks y gluones con el bosón de Higgs? Son dos cosas muy distintas. Supongo que lo relacionas porque te suena como que hablé del origen del universo y eso, ¿sí? Sí, son dos épocas distintas en las que juegan un papel crucial. Bueno, el bosón de Higgs en sí es nada más un nombre dominguero de una partícula, ¿no? O sea, es una partícula más, que se descubrió apenas en 2012, aunque se predijo desde como 50 años antes. Ahora, lo que realmente importa del Higgs no es la partícula misma, sino el hecho de que comprueba que estamos siempre como zambullidos en una especie de mar invisible que llena todo el universo. O sea, lo que importa realmente en esa historia es lo que vemos el campo de Higgs. Y no es el único campo que existe, de hecho hay un campo del electrón, un campo del fotón, un campo pero no nos metamos en eso ahorita. Además, hay una especie de sustancia allá afuera que se llama el campo de Higgs. Imagínatelo como una especie de gelatina que llena todo el universo, si quieres un mar, pero es completamente invisible e intocable. Y en él estamos zambullidos, o sea, todos los rincones del espacio están llenos de este mar de Higgs. Entonces, de nuevo, es una de estas cosas que parece absurda, ¿no? Pero eso es lo que predijo Higgs hace 50 años. Si en realidad ese mar está ahí, pues entonces deberíamos poder hacer olitas en él. Nada más que es muy difícil hacer olitas, entonces lo más que aspiramos es hacer la olita más minúscula posible y tomando en cuenta las reglas de la física cuántica, eso tiene cara de partícula y eso es lo que es la partícula de Higgs. Entonces la partícula de Higgs no importa en sí misma, lo que importa es que comprueba que existe el mar de Higgs. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿a quién de los le importa si existe este mar invisible o no? Más allá de que suena padre. Es crucial y de hecho indispensable para nuestra existencia, porque en el modelo estándar lo que vemos es que si no estuviéramos zambullidos en ese mar, ninguna partícula podría tener masa. Entonces, en particular, los electrones no tendrían masa, y si los electrones no tuvieran masa, según lo que sabemos de física moderna, tendría que viajar siempre obligatoriamente a la velocidad de la luz, y entonces no podrían congregarse para formar átomos y no estaríamos aquí platicando. Entonces, tal cual, la existencia o no de ese mar invisible e intocable es una cuestión de vida o muerte. O sea, si no estaba ahí, algo muy raro, algo no estábamos entendiendo profundo. Bueno, pero después de mucho esfuerzo se le pudo descubrir justamente en el LHC, fue el máximo logro hasta ahora del LHC, valió un premio Nobel para los teóricos que lo predijeron, Higgs y un belga Englert. Hubo un colega de Englert, Braut, que escribió el artículo con él, pues se murió antes, tuvo la mala idea, entonces ya no le dieron. Entonces, bueno, eso es el mar de Higgs. Ahora, resulta que si vamos corriendo la película del universo hacia atrás, pues el universo se va poniendo más denso y más caliente. Llegamos a una época en la cual la temperatura era de billones de grados, como puse ahí, y entonces toda la materia estaba derretida en esta sopa de quarks y gluones. En ese momento, entre billonésimas y millonésimas de segundos después del Big Bang, todavía el universo todo estaba zambullido en el mar de Higgs, y por tanto, estas partículas tenían masa, los quarks y los electrones y así. Pero si te vas todavía más para atrás en la historia, llega un momento que la temperatura es tan alta que ese mar de Higgs se evapora por completo. Y entonces, como ya no está, pues ninguna partícula tiene masa. Y algo más drástico todavía, en ese momento, no es obvio por lo que he dicho, pero se entiende en la fórmula del modelo estándar que describe nuestro universo, que en esa situación, cuando se evapora el mar de Higgs, resulta completamente obvio que la fuerza electromagnética está emparentada con la fuerza débil. Que la fuerza débil tiene que ver con procesos radiactivos y qué sé yo, o también tiene que ver con los mecanismos que hace brillar el Sol. Bueno, resulta que en ese momento sería completamente claro para todos los que estuvieran ahí, nada más que no pudieran existir, que están emparentadas, que son son dos manifestaciones de lo mismo, la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Entonces, bueno, en resumen, para contestar tu pregunta, te conté la historia, la carrera del mar de Higgs, que es una historia fascinante, y más fascinante aún si te contara cómo lo descubrieron en el LHC. Eso es una tecnología fantástica. Busquen información sobre eso. Tengo en particular un artículo de divulgación, así que si me escriben, les paso la liga sobre eso. Pero la respuesta breve a tu pregunta es que no tienen que ver. O sea, son dos cosas distintas, porque son relevantes en dos épocas distintas. Ambas son indispensables para nuestra existencia, pero son relevantes en épocas distintas de la evolución del universo. El campo de Higgs, así como lo narra, suena como al éter. Sí, qué bueno que preguntas eso porque me das pretexto de mencionarlo. O sea, como ven, para todos lados hay mil cosas que contar, ¿no? Y aquí nada más a la carrera estamos diciendo cositas, pero ya que me das pretexto para ello, hay un punto ahí interesantísimo que es, en la época de, como tú lo mencionas, porque justo como saben bien la historia, en la época de Einstein, antes de él se creía que la luz, las ondas electromagnéticas eran ondas en algún tipo de medio,
algún tipo de gelatina allá afuera, que es lo que llamaban el éter, y pues por un lado los experimentos de Michelson-Morley y por otro lado la relatividad especial acabaron decretando la muerte de ese éter, ¿no? O sea, ese éter tenía la característica que si pasabas corriendo notabas que se estaba moviendo el éter, entonces la luz se comportaba distinto, y eso seguro que no sucede, y eso es lo que Einstein nos explicó, etcétera, ¿no? Y entonces aprendimos que el espacio está emparentado con el tiempo, muchas otras cosas. Bueno, resulta que, irónicamente, con el paso de algunas décadas, llegamos a resucitar esa idea, nada más que en otra encarnación. O sea, nuestra descripción moderna, desde hace 50 años al menos, un poco más, del universo a nivel microscópico, en realidad, por más que a nivel de divulgación siempre lo contamos con partículas, no es esa. Contrario a lo que nos dicen de chiquitos, el universo no está hecho de partículas. El universo está hecho de campos. O sea, lo que hay es un montón de gelatinas apiladas una sobre otra, llenando todos los rincones del espacio. Eso es lo único que hay. Todo está hecho de eso. ¿Y qué diablos son esas gelatinas? O sea, ¿de qué nos sirven? ¿O qué tienen que ver con las cosas que existen? Bueno, si hay esas gelatinas, análogo completamente a lo que dije del mar de Higgs, les llamo gelatinas porque son capaces de temblar de cierta manera, de oscilar, ¿no? Resulta que cuando uno le mete las reglas de la física cuántica, que no es obvio, hay una cierta noción de cuál es la ondita o bolita más chiquita que uno puede excitar o puede producir sobre esa gelatina, sobre ese campo, sobre un campo dado. Y resulta, esta es la parte que no sabía, resulta que esa bolita minúscula, esa ondita la más chiquita posible, tiene cara de partícula. Y eso es lo que son las partículas. Entonces, resulta que, por ejemplo, cada uno de los cuatrillones de electrones que nos conforman no es ni más ni menos que una olita minúscula en una sola gelatina que llena todo el universo, que llamamos el campo del electrón. Cada uno de los ríos y ríos de fotones con los que estamos viendo ahorita no es ni más ni menos que una olita minúscula en otra gelatina que llamamos el campo del fotón o el campo electromagnético. Y así sucesivamente. O sea, por cada ingrediente que mencioné ahí, hay un campo del quark arriba, un campo del quark abajo, un campo del muón, un campo del neutrino, no sé qué, así. Y en particular el campo de Higgs. O sea, el campo de Higgs no es el feo de la fiesta, eso no es que sea campo solo él. Todos son campos y es todo lo que hay, interesantemente. Ahora, llegando por fin a tu pregunta, que ya ven que tomó tiempo, en efecto, la existencia de estas gelatinas es como volver a invocar la idea del éter. En particular, las ondas electromagnéticas son ondas en el campo electromagnético, esta como gelatina que está allá afuera, esta como sustancia que está afuera. ¿Cómo es que eso no contradice lo de Einstein? ¿Cómo es que no se está revolcando su tumba? Pues porque la idea es, el lenguaje de teoría cuántica de campos incorpora desde el principio la relatividad especial, o sea, la diferencia crucial. Los campos son igualitos al éter en el sentido que son como gelatinas, como sustancias, que llenan todo el espacio. Pero lo que son distintos radicalmente es que mientras que el éter, si pasabas corriendo, tú notabas, como un río de gelatina, digamos que te pasaba, por definición, por construcción, los campos de los que está hecho nuestro universo, los campos del modelo estándar, el campo del electrón, etcétera, lucen igual si tú pasas corriendo. O sea, sí son gelatinas, pero tienen la curiosa propiedad de que si pasas corriendo, pues no se nota. Son invariantes bajo transformaciones de Lorentz, si quieres que te diga algo técnico, pero bueno, entonces, pero sí, está estrechamente relacionado con la idea del éter, curiosamente, nada más que de una manera amigable para Einstein. Entonces, ese es, de hecho, busquen información. Tengo también un artículo sobre eso, creo, ¿o no? No, tengo una plática sobre eso, pero no tengo un artículo. Pero bueno, ese es un tema muy bonito que se llama teoría cuántica de campos. Y es el lenguaje básico que usamos para describir el mundo microscópico con muchísimo éxito. En realidad, el modelo estándar, sus éxitos son éxitos de ese lenguaje. Y muchos intentos de ir más allá van en ese lenguaje todavía. La teoría de cuerdas es una generalización de ese lenguaje. Y ese lenguaje, su gran logro es que combina a la física cuántica con la relatividad especial, no general, sino especial. O sea, no habla de la gravedad, pero sí de que el espacio y el tiempo están emparentados. ¿Alguna otra inquietud más? ¿O ya los logré fumigar por completo? Bueno, le damos un fuerte aplauso a ustedes. Finalmente, nada más para despedirme, voy a dar unos pequeños anuncios. La sociedad Nibiru pues, es una sociedad que se encarga de la divulgación de la ciencia y de la astronomía y por eso hacemos muchísimas actividades. Entonces, los invito la próxima semana a que asistan el miércoles en el Instituto de Física a la película de The Martian, Misión Rescate, va a estar a las 4, y el jueves tenemos una conferencia, una plática sobre la astrofotografía. Eso me recuerda que tenemos también ya la próxima semana inicia el curso de astrofotografía, que damos un curso al año. Y bueno, síganos en nuestras redes como Nibiru, Sociedad Astronómica, y van a encontrar todos los detalles. Muchísimas
Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Doctor, Bueno. pues normalmente